Bueno, pues ahora sí, buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta Casa de Cultura de Milagro, que hoy acoge esta mesa redonda que bajo el título Ámbito Rural, Mujeres y Guardia Civil, 3 realidades con futuro, organiza la Guardia Civil en Navarra en el marco de la conmemoración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Proceden a la inauguración del coloquio el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti Pérez, y el coronel jefe de la 9ª Zona de la Guardia Civil en Navarra, José Santiago Martín Gómez. Como ha dicho Ana, esta jornada se enmarca dentro de las actividades programadas por la Dirección General de la Guardia Civil con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo. Y bueno, de alguna manera se van a celebrar en toda España. Cada una cambiará formato. Nosotros hemos querido aquí dar este formato de mesa redonda, donde participen tanto mujeres guardias civiles, algunas con muchísima experiencia en la Guardia Civil, otras más recientes, y también pues mujeres que de alguna manera tienen contacto o hacen su actividad laboral en el ámbito rural y que pueden aportar una visión de cuáles son los problemas que se afrontan, ¿no? Porque son 3 realidades: la de los entornos rurales, la de la mujer y la de la Guardia Civil, que de alguna manera van parejas. Los guardias civiles, lógicamente, porque desarrollamos nuestro trabajo fundamentalmente en esas zonas rurales. Las zonas rurales, que ustedes saben que tienen algunos problemas como atractivo para ejercer determinadas profesiones, o para el desarrollo personal y familiar, pues por problemas de falta de algunas infraestructuras, de algunos servicios, y todo esto lógicamente nos afecta, ¿no? Y a la Guardia Civil, pues porque tenemos un déficit de mujeres, que ahora en mi breve palabra, que intentaré que sean breves, pues les pondré de manifiesto. Tenemos un problema de atracción para que la mujer se incorpore a la Guardia Civil, y eso nos genera primero un problema como institución, donde estamos lejos de esa paridad en número, y por tanto algo que nos preocupa y que debemos solucionar. Y porque también consideramos que es necesario, para dar un mejor servicio al ciudadano, que la mujer tenga una mayor cuota de participación en todos los niveles. Sabemos que somos la institución de las fuerzas de seguridad del Estado con menor número de mujeres, tanto en la base como en la cúpula, aunque actualmente tenemos la suerte de contar con una mujer como directora general, lo cual de alguna manera pues, visibiliza la importancia que se le da a la mujer dentro de la institución. La mujer lleva 34 años, la primera promoción ingresó, pues lo digo porque una de las participantes de hoy es de la primera promoción, ingresaron en el año 88, un grupo de unas 200 valientes que bueno, pues optaron por esta salida profesional con mucha vocación, y una institución que, como saben también, pues bastante, como dijéramos, tradicional, ¿no? Y donde tenían que romper pues muchas barreras. La institución tampoco se planteó demasiadas historias, ingresaron y no estaba nada preparado, los cuarteles pues, tenían solo un baño, y algunos seguimos teniendo con un solo baño, y vestuarios femeninos. Creo que los primeros uniformes que le dieron para trabajar en la calle eran de zapatos de tacón y falda para trabajar en la calle, ¿no? Para tener delincuentes. O sea, como digo, pues con esas primeras valientes pues tuvieron que trabajar, mucho esfuerzo extra para ir rompiendo, como digo, todas esas barreras, pero bueno, de alguna manera se han ganado el reconocimiento, ellas y las que luego posteriormente fueron ingresando, el reconocimiento de todos, fundamentalmente de sus compañeros, pero también de la sociedad en general, y hoy en día pues ya se ve con relativa normalidad pues, que una mujer sea guardia civil. Pero lo cierto, como les decía al principio, es que los números no nos acompañan para nada, ¿no? Y bueno, y aquí hay una serie de controversias, porque claro, cuando los números no acompañan, pues ¿qué medidas tomamos? Entonces, pues bueno, unas medidas que ya se han tomado. De hecho, de las primeras medidas que tomó la directora general fue hacer una reserva de plazas para mujeres guardias civiles para ingresar mujeres en el cuerpo. Es de alguna manera limitada, porque solo afecta a las que ingresan en una determinada manera, en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, y ahí se ha reservado el 30%. Pero sí es indicativo de cuál es el camino
por el que se puede optar en el futuro y que va en esa línea, ¿no? En esa reserva, ese número mágico del 30% que se estima que es el mínimo imprescindible para ir revirtiendo esta situación negativa, ¿no? En la cúpula, pues también de vez en cuando salen noticias, tenemos pocas mujeres, lógicamente desde el año 88 tampoco ha dado tiempo. Los que formamos parte de la institución sabemos que eso es un problema que se soluciona con el tiempo, porque nosotros ascendemos, de alguna manera tenemos que ir pasando por determinados escalones de empleo y como decía, como se ha dicho siempre, un coronel es un cadete que no ha fallecido, ¿no? Porque prácticamente vamos ascendiendo con tiempo. Pero bueno, es una situación que también está ahí, si se pueden acelerar esos plazos, no se pueden acelerar, es una cuestión de debate que también la pongo encima de la mesa. Y les decía yo, no me quiero alargar mucho, les voy a dar algunas cifras por enmarcar, ¿no? Para que el que no conoce mucho la Guardia Civil, cuál es la situación. La evolución del porcentaje de presencia de la mujer en la Guardia Civil ha variado en los últimos 12 años, porque son los últimos. En 2010 era un 6%, y en el 2022 son un 8,57%. Decía que en 12 años, por coger ese periodo de referencia, solo hemos conseguido crecer en 2,5 puntos el porcentaje de mujeres en la Guardia Civil. Les decía que dentro de la otra fuerza y cuerpo de seguridad, por ejemplo, los Mossos de Escuadra son un 21% actualmente, Policía Nacional está en el 16,25%, la Ertzaintza en el 14,9%, Fuerzas Armadas un 12,7% y la Guardia Civil en este exiguo 8,57%. Policía Foral creo que tampoco está demasiado bien en esto, por alguna vez que he hablado, no tengo el dato, pero creo que están como nosotros o incluso un pelín por debajo, ¿no? O sea que Policía Foral, pues imagino que también estará con planes para en el futuro incorporar más mujeres. Por darle algún dato más, en oficiales la cuota baja, o sea, en oficiales solo son el 4,18%, en suboficiales solo son el 4,28%, mientras que cabos y guardias sube un pelín, son el 9,24%. Como digo, la media total estamos en el 8,5%. Por darles algún dato más, por provincias, y este dato yo no lo sabía, todos estos datos lo ha difundido la Dirección General con motivo precisamente de esta jornada, ¿no? O sea que se estarán utilizando, imagino, en toda España. Por provincias destaca el interés en las provincias como Burgos, Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Soria, Teruel o Valladolid. O sea, quiere decir, de los que se presentaron a la última convocatoria en Soria, que es donde más porcentaje de mujeres había, el 40% eran mujeres. ¿Vale? Estamos hablando de que la media es el 30%, Navarra está en el 30%. O sea, en Navarra si se presentaron 100 personas para ser guardias civiles, solo 30 eran mujeres y 70 hombres. Sin embargo, en Soria sube. Y en provincias como las que le he dicho, que forman parte de estas provincias que ahora se está llamando de la España vaciada, se nota que la mujer opta más a ser guardia civil, ¿no? Por lo menos en contexto de zonas rurales, son provincias más rurales. Las provincias menos rurales saben que la Guardia Civil al final van a ir destinadas a sitios más tal. No lo dejo ahí para el debate, que me imagino que saldrán todas estas cuestiones. ¿Y alguna cuestión más? ¿Le interesa a las mujeres guardias civiles promocionar? Pues sí, les interesa. Un 11,51% han ingresado en la escala de suboficiales, o sea, más del porcentaje que representan, y a la escala de oficiales un 8,91%. Estaría en el tal. Sin embargo, el resultado final de ingreso baja. Quiere decir, les interesa, se presentan a las promociones internas, a los concursos de oposición que hay internos, pero sin embargo luego los resultados no acompañan a ese número. Obtienen peores resultados que sus compañeros, o algo por debajo de lo que sería esperable, ¿no? Y actuaciones, por leerles algunas, bueno, en 2014 tenemos un comité para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, en 2018 se crea el área de igualdad dentro del gabinete técnico, de igualdad y diversidad. Se ha diferenciado por sexo las pruebas físicas, se ha disminuido la estatura mínima de ingreso, para de alguna manera, disminuyendo la estatura mínima podían entrar más mujeres, se miró cuál era la estatura media de la española y por eso se optó por esa decisión. Hay un plan de igualdad en la Guardia Civil desde el 2019, hay un protocolo para luchar contra el acoso sexual y por razón de sexo, protocolo interno. Hay una reserva, como le he dicho, del 30% para el ingreso en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. Hay un protocolo de actuación ante situaciones de violencia sobre la mujer que afecten también a personal de Guardia Civil. Ya tenemos 2 mujeres que son jefes de comandancia, una en Teruel desde 2020 y otra más reciente, de 2021, en Guadalajara. En 2021 el Comité para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres se transforma en una comisión permanente de igualdad,
y crecen competencias. A la hora de toda la normativa interna de Guardia Civil, pues tiene que pasar por ese comité para pasarle, como dijéramos, el filtro de que no afecta a la igualdad efectiva dentro del cuerpo. En junio se bajó la prueba de velocidad, se veía que muchas mujeres pues, no pasaban una prueba de velocidad y de alguna manera pues, se fue aumentando en dos décimas de segundo por cada tramo de edad. O sea, hay una tabla de baremación y bueno, se exigen con arreglo a la edad y también por sexo para promocionar también el que puedan ingresar. Y bueno, hay formación, sensibilización, campañas, todo hemos tenido que pasar recientemente, todos los guardias civiles de España. ¿Las mujeres también? ¿Habéis hecho el plan? Sí. Pero bueno, sobre todo iba dirigido a hombres y hemos pasado todo desde aquí en la zona, desde el coronel hasta el guardia más moderno, por unos planes de formación y sensibilización en materia de igualdad. Y bueno, y hay medidas para fomentar conciliación laboral y familiar, una guía de conciliación y esto como de alguna manera lo que quiero poner con las medidas es que de alguna manera la preocupación existe, se están poniendo medidas. De cara al futuro no sé si se optará por seguir aumentando esta reserva de plazas. Sí que es cierto que en las últimas, como le he dicho, en las últimas convocatorias se ve un aumento, o sea, hay interés en las españolas por ser guardia civil, o por lo menos más interés que hace 10 años, pero bueno, alguna vez tenemos que seguir avanzando porque, bueno, al final el objetivo pues, sería alcanzar, pues bueno, una institución tiene que alcanzar esa paridad que sería pues el 50% idealmente, ¿no? Como todas en esta vida, ¿no? Y yo sin más, delegado, te cedo la palabra. Pues muchas... Ahora, ¿no? Pues muchas gracias, coronel. Muy buenos días a todos y a todas y, como decía, gracias por vuestra asistencia a esta jornada que organiza Guardia Civil y que es cierto y nos parecía interesante que, además de tratar todo lo referente a mujer, por supuesto Guardia Civil, por supuesto la conexión con el mundo rural, pues si lo tenemos claro y estamos convencidos de que hay un problema de esas zonas despobladas, tanto en Navarra como en el resto de España, pues que saquemos de la capital pues todas estas iniciativas, ¿no? Y de alguna manera dar también oportunidad a las zonas rurales que por cierto es de donde yo mismo provengo, ¿no? De este mismo pueblo de Milagro, gracias al alcalde por cedernos el espacio. Como decía, que lo que pretendemos hoy de alguna manera, esta jornada, es acercarnos a la realidad del cuerpo, de la Guardia Civil, de la mujer en el entorno rural, también en el contexto de esta fecha tan señalada, como sabéis, que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que por muchas razones tenemos que seguir conmemorando, ¿no? Una de ellas es porque cada año somos conscientes de que hay que seguir recordando lo mucho que se ha avanzado en cuanto a la igualdad real entre hombres y mujeres, pero también es cierto que es importante porque quede manifiesto lo que todavía nos queda por avanzar, ¿no? Y la Guardia Civil pues es un ejemplo de ello. Como ha dicho el coronel, fue en el año 1988 cuando se promulgó el Real Decreto Ley que permitía a las mujeres acceder a las pruebas para formarse en el Instituto Armado y se les garantizaba pues esa igualdad de derechos y oportunidades para crecer profesionalmente, no sin las dificultades que pues ha comentado el coronel, donde pues bueno, sí que es cierto que se le dio esa entrada, pero a lo mejor no se previó todo lo que conllevaba el que la mujer entrase en el cuerpo de la Guardia Civil, ¿no? Decir que ese mismo año fueron casi 3.000 las mujeres que fueron aspirantes a entrar en la Academia de la Guardia Civil de Baeza, pero también es cierto que solo en ese momento lo consiguieron 198 de ellas, ¿no?, acceder al cuerpo. Es decir, que fueron las pioneras las que a la postre se han convertido en esa primera generación de mujeres guardias graduadas, que en un rol que hasta entonces pues había sido eminentemente masculino, ¿no? Y que, como ha dicho el coronel, pues todavía lo sigue siendo, pero que bueno, que desde el propio cuerpo son conscientes y que van a seguir de alguna manera incentivando esas políticas para que la mujer se plantee este acceso al cuerpo de la Guardia Civil también como una salida profesional y como la necesidad de que pues bueno, esa visión de género también esté incluida en el cuerpo de la Guardia Civil.
Decir que hoy la Guardia Civil en Navarra cuenta con 145 mujeres, de entre sus más de 1.600 efectivos, que, como ha dicho el coronel, es un porcentaje pequeño que esperemos siga creciendo en el futuro, porque me consta que sí que es cierto que el número de mujeres que aspiran a entrar en el cuerpo cada vez es mayor, ¿no? Muchas de esas mujeres desempeñan su labor, o quizás lo hagan en algún momento de su carrera, en el medio rural, porque si algo tenemos claro y caracteriza a la Guardia Civil es el gran despliegue que tiene en todo el territorio, ¿no? En todo el país, en toda Navarra, en todas las localidades y municipios a los que llegan con los cuerpos policiales, ¿no? Decir que solo aquí en Navarra cuentan con 53 cuarteles y su trabajo constituye o contribuye a la cohesión territorial, porque de alguna manera pues también se garantiza la seguridad de las personas allá donde vivan, y sobre todo en el contexto y en el entorno rural. Hoy vais a compartir vuestras reflexiones con otras mujeres que también son referente en otros ámbitos profesionales, pero también relacionados con los entornos rurales, que creemos que es importante, porque al final la imagen de éxito mujer tampoco tiene que estar siempre enfocada en los contextos urbanos. Es verdad que en las zonas rurales también las hay, y hoy vamos a ver una muestra de ello, y que, como decía, conoce muy bien el entorno rural, y tanto con sus oportunidades como también con sus desafíos, ¿no? La historia de muchos de nuestros pueblos está fuertemente ligada a las mujeres que habitan en ellos. Decir que estas mujeres, en la mayoría de los casos, y aunque a veces no se les reconoce, llevaban el peso y han seguido llevando el peso de las familias, que trabajaron muy duro tanto dentro como fuera de sus casas, y el mejor homenaje que les podemos hacer es el de mantener vivo tanto su memoria como el legado que nos han dejado, ¿no? Y seguir trabajando por esa plena igualdad entre hombres y entre mujeres, y seguir demostrando que sois más necesarias que nunca en cada rincón de nuestra comunidad y, por supuesto, del resto del país. Por terminar, reitero las gracias a todos y a todas por la asistencia. Gracias, coronel, por la iniciativa y por sacarla de Pamplona y traerla en este caso a Milagro, y gracias, como decía también, al alcalde del Ayuntamiento de Milagro por cedernos y abrirnos esta Casa de Cultura para poder realizar esta jornada. Muchas gracias. Así que ya vamos a comenzar el coloquio, en el que, bueno, como ya ha explicado el coronel, la idea es reflexionar sobre el papel de la mujer en el medio rural. Lo vamos a hacer desde el enfoque y la perspectiva de la Guardia Civil, así que también abordaremos algunas de las cuestiones que ya ha planteado el coronel, pues por ejemplo el tema de las cuotas, del papel en el cuerpo. Bueno, tenemos tiempo para abordar distintas cuestiones. Nos acompañan, como ya veis, 3 agentes del cuerpo. Aquí en Navarra son Elena Fernández Goñi, que es capitán jefe de la primera compañía de la Guardia Civil en Navarra, Magdalena Blanco, ahí está, Cantero, que es Guardia Civil de la UCSIC, la Unidad de Seguridad Ciudadana, y Jennifer Farpón Martínez, que es también Guardia Civil de Seguridad Ciudadana, ella trabaja en Tudela. Nos acompañan además otras 3 mujeres que son referentes en sus ámbitos profesionales y que además conocen muy bien el ámbito rural en el que nos encontramos y sobre el que también hoy queremos reflexionar. Son Marta Galipienzo Jiménez, que está aquí conmigo, es presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra, es además farmacéutica de Cascante. Está Laura Sandúa Escribano, que es directora general de Aceites Sandúa, con sede en Ablitas. Y está también Teresa Osés Turrillas, que es gerente de la empresa Bovinados Osés de Peralta. Bueno, buenos días. Lo primero a las 6. Con ellas vamos a reflexionar. Si os parece, hemos dividido, un poco por organizar el contenido, en 3 grandes bloques. El primero de ellos, como el coloquio se enmarca un poco en la conmemoración, como ya hemos señalado, del Día Internacional de la Mujer, que celebramos el próximo día 8, la semana que viene. Sí que nos gustaría arrancar un poco con el concepto de igualdad, ¿no? De igualdad real y de igualdad también percibida. Por darle un poco de orden, me gustaría, aunque espero que luego esto se convierta en una conversación entre todas, sí que me gustaría conocer en primer
lugar la opinión de las 3 compañeras de la Guardia Civil, porque en su caso sí que es verdad que el cuerpo cuenta con un plan de igualdad que establece las condiciones precisamente de igualdad tanto en la selección, en el acceso, en la promoción dentro del cuerpo. Entonces sí que me gustaría conocer vuestra opinión y vuestra experiencia, la de las 3, tanto en el acceso como dentro del cuerpo. No sé si empezamos, por ejemplo, por ti, Magdalena. Me tocó. Bueno, buenos días. Soy Magdalena, como pone por ahí. Pertenezco a la primera promoción de mujeres. Ingresamos, no sé si creo que no. Ahora sí. Bueno, ingresamos, como ha dicho el coronel, en el año 88 y llevamos pues 34 años aquí bregando un poquillo. Los inicios, desde luego, fueron duros, por qué decirlo, pero duros fueron para nosotras y fueron para ellos, que al fin y al cabo les tocó, pues eso, aguantar a inexperiencia, incertidumbre, desconocimiento. Sales de la academia un poco, digamos, con el culo al aire y al final pues te toca apoyarte en ellos y que ellos te echen una mano. Desde entonces hasta hoy ha evolucionado mucho y ha cambiado mucho. Y bueno, creo que sí queda por avanzar, pero tampoco calzador. Yo pienso que hay que dar a las cosas a su tiempo, todo tiene un proceso y desde luego que si hay que facilitar el que entremos, que sea porque valemos para ello, porque intentar que entren mujeres, facilitar y que luego llegue la hora de la verdad y no valgan, pues bueno, no sé hasta qué punto eso es demasiado, pero me imagino que a lo largo de la mañana se irá hablando y cada cual irá dando su opinión acerca de este tema. Yo, por de pronto, decir que mis 34 años me ha tocado pasar por muchas cosas, pero la experiencia ha sido bastante grata y no me he sentido para nada pues, una parte minoritaria, sino uno más de un grupo amplio como es el de la Guardia Civil. Tendremos la oportunidad de abordar la cuestión que planteas, también cuando hablemos un poco del tema de las cuotas, ¿no? De que se establezcan los cupos que tienen que ser cubiertos por mujeres, pero por seguir un poco con esta primera aproximación, Elena, cuéntanos un poco tu experiencia. Buenos días, soy la capitana Elena Gómez Goñi y ingresé en la academia en el año 2008. Estuvimos los 2 años de Academia de Zaragoza y los 3 años de Academia de Aranjuez y luego se obtiene el empleo de teniente. Nosotras somos el porcentaje que había comentado el coronel, que en oficiales es el menor porcentaje dentro de las diferentes escalas de la Guardia Civil. Yo no le encuentro explicación porque la verdad que siempre hoy he opinado que cuando entras en la Guardia Civil hay tal variedad de especialidades, tal variedad de cometidos que cualquiera puede incluir hasta su hobby, por así decirlo, dentro de la propia profesión, de la propia especialidad, al que le guste la montaña. Yo tengo compañeras de promoción que son piloto de aviones, piloto de helicópteros, o sea, trabajos que tradicionalmente, seguramente si le preguntáramos a los niños de los colegios cuando vamos a las charlas, siempre opinan o tienen la imagen de que es un hombre el que realiza ese trabajo y en nuestra empresa hay para acceder a esas especialidades se pueden realizar las pruebas desde cualquier ámbito. Y nada, después al salir de teniente, pues fue la primera vez que salí a precisamente la especialidad de seguridad ciudadana en La Coruña y en Valencia. Y luego ya vine a Pamplona a una especialidad de investigación y ahora de nuevo otra vez seguridad ciudadana y aplicando pues muchas experiencias del mundo rural, porque la población sí que es cierto que cambia un poco con respecto a la población urbana, sobre todo cuando se acercan, por ejemplo, a denunciar a un cuartel, ¿no? Sienten, yo creo, mucha más cercanía porque al final pues quien tiene hijos lleva a los hijos al colegio y coinciden allí, y entonces esa inserción en la sociedad se consigue gracias a ese despliegue que comentaban en la presentación. Y nada más, esa es la trayectoria. Jennifer. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Soy Jennifer. Bueno, yo un poco como la capitán, ¿no? Entré en el año 2008, pero a la Academia de Baeza. Lo mío no fue algo vocacional, sino en el 2006 hubo un desfile de la Guardia Civil en Oviedo, de donde soy. Fui con mi padre, había unos 800 efectivos de la Guardia Civil
y vi la cercanía de los compañeros hacia toda la gente que estaba allí viendo el desfile, y eso fue lo que más me llamó la atención, cómo los compañeros que estaban allí nos estuvieron explicando todo, se volcaron con la ciudad, estuvieron 3 días y fue algo que a mí me impactó, y eso fue lo que hizo que realmente me apuntase a una academia y hoy en día sea Guardia Civil. Estoy un poco nerviosa, perdonadme. Y bueno, pues llevo ya el 16 de febrero del mes pasado, hice 14 años en la Guardia Civil. Estoy muy contenta. Actualmente me encuentro realizando labores burocráticas en el cuartel de Tudela, porque tengo 2 hijos y bueno, pues se me permite un poco la conciliación familiar y laboral. Y bueno, pues no entiendo un poco, estoy a favor totalmente del tema de los cupos de la Guardia Civil, más que nada por lo que decía mi compañera Magdalena, que al final esto es un trabajo y no hay distinción a la hora de ir a una actuación policial, ¿no? Entonces, pues bueno, el que le guste y el que quiera, pues yo animo a todo el mundo a que, pues bueno, que pertenezca a esta institución, que la verdad que es digno de pertenecer a este cuerpo. Y creo que nada más tengo que añadir. Pues cambiemos un poco de terreno. Marta, en tu caso, no sé cómo vives, ¿no? O qué percepción tienes del tema de la igualdad, porque tú ya aprendes desde un ámbito muy diferente, muy vinculado también a todo lo que tiene que ver con los cuidados, que es un sector normalmente bastante más feminizado. Entonces, no sé un poco qué perspectiva tienes ahora y también en el pasado, claro, cómo ha ido evolucionando. Bueno, pues en realidad, está claro que sí que funciona. En realidad, como dices, nuestro sector es totalmente distinto. El sector farmacéutico es un sector femenino, 75, somos 1.500 colegiados en Navarra y el 75% somos mujeres. Mujeres en la mayoría emprendedoras, porque el sector de la oficina de farmacia es el mayoritario y eso se convierte en una pequeñita empresa, pero sí que también en el ámbito público, por poner ejemplos, me había apuntado, yo presentación no he traído porque entendía que era un debate para opinar, pero sí que me había apuntado algún dato, pues la jefa de laboratorio del Hospital Reina Sofía es una farmacéutica mujer, las 3 jefas de servicio de las farmacias hospitalarias de los 3 hospitales de Navarra son mujeres, en la distribución farmacéutica tenemos 2 almacenes en Navarra, un director técnico es hombre y uno mujer. La jefa de sección de inspección farmacéutica, en el colegio, en el propio colegio, yo tengo un poco la dualidad o la triplicidad. Yo ejerzo como titular de una oficina de farmacia en el mundo rural, represento a los farmacéuticos en Navarra y además soy vicepresidenta del Consejo de Farmacéuticos a nivel nacional. Entonces sí que me había hecho un prisma de ver cómo la mujer estaba integrada a nivel oficina de farmacia, como digo, es prioritario. A nivel institucional o como colegio, pues en la actualidad yo soy presidenta, mi antecesora fue presidenta y la anterior también, con lo cual llevamos una trayectoria de hace años en puestos de responsabilidad, y en el Consejo General sí que es cierto que ahora tenemos un presidente, pero somos 7 miembros en el directivo, 4 mujeres y 3 hombres, y la anterior fue una presidenta que además llegó a ser presidenta de la Federación Internacional de Farmacéuticos, con lo cual yo creo que en cuanto a representatividad nosotros sí que la tenemos, es un sector femenino y que además los puestos de dirección también acaban estando, siempre y cuando la mujer quiera, porque luego entiendo que será parte del debate también involucrarse o estar dispuesta a esos cambios de vida que supone adquirir responsabilidades, puede estar dentro. Presidentes de colegio a nivel nacional somos 52 provincias y solo el 28% somos mujeres, eso sí que es cierto, porque supone desplazamientos en algunos casos. Bueno, y así como introducción tampoco quiero alargar mucho más. Y además yo creo que nos irá muy bien con Teresa y con Laura, porque precisamente hablando de igualdad en vuestros ámbitos, sí que me gustaría introducir un poco este tema también del techo de cristal, ¿no? También hasta qué punto las barreras pues, te las pone la empresa o te las pone tu puesto de trabajo, o hasta qué punto también nos las ponemos nosotras mismas, porque como también planteaba Marta, ¿no? Bueno, pues hay puestos o hay responsabilidades que igual requieren un número de horas o de viajes o que por temas de conciliación familiar, preferentemente, pues las mujeres todavía no estamos muy dispuestas a asumir, ¿no? Laura, Teresa, tenéis la palabra. Sí. Bueno, está claro que la desigualdad existe, porque si no
tampoco no estaríamos aquí, lo primero de todo, ¿no? Existe una desigualdad, lo que pasa es que yo creo que sí que vamos por el buen camino. Yo recuerdo que en el 2016, que estuve aquí en una charla también sobre el Día de la Mujer, tenía los datos de que un 10,5% de mujeres estaban en cargos de responsabilidad en consejos de administración, ¿no? Terminamos el 2020 con más o menos un 28% y el 21 se ha terminado con un 30% de puestos de responsabilidad de mujeres. Por lo tanto, estamos bien. Estamos incluso mejor que, bueno, por supuesto que mejor que la Guardia Civil, ¿no? Pero esto también creo que también, como habéis hablado antes en la presentación, es algo natural. Es algo natural porque venimos de donde venimos. Venimos de una sociedad machista, hay que reconocerlo, o más bien donde la educación en la familia estaba centrada en que las tareas de la casa eran más responsabilidad de la mujer y el hombre es el que se iba, ¿no? Entonces creo que esa es la primera barrera que tenemos que romper las mujeres, pero por nosotras mismas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos creemos como responsables de lo que sucede en nuestra familia, en nuestros hijos. Entonces, por un lado, lo que tenemos que tener muy claro es que tenemos que compartir esa responsabilidad, tiene que haber una corresponsabilidad, ¿no?, entre hombres y mujeres, quitarnos también de la cabeza el que somos las únicas que sacamos la casa adelante, porque si no, nunca llegaremos a puestos de dirección. Eso por un lado, pero también se ha mencionado aquí el tema de, y me fastidia decirlo, pero es el tema de la comodidad, ¿no? Sabemos que los puestos de responsabilidad también exigen dedicación, y además dedicación en horas que igual estás mejor en tu casa, o con las amigas tomando un café, o en cumpleaños de hijos. Y todos sabemos que hemos tenido hijos, no hemos podido ir a cumpleaños de los niños, o hemos tenido que salir de viajes a horas que otras personas estaban más cómodas, ¿no? Entonces también depende mucho de nosotros que esos puestos en responsabilidad, de responsabilidad de la mujer, pues vayan creciendo. Tendremos que quitarnos nosotras primero ese peso de que si estamos fuera de casa somos peores madres. La culpa, ¿no? Eso es, eso es. Teresa. Muy bien. La verdad que pensemos de la misma manera desde muchos puntos de vista, ¿no? Yo le diría al coronel, si me permite, que en los pueblos decimos mucho, esto nuestro es mucho complicado, ¿no? Pues tan complicado es para vosotros como lo ha sido en mi trayectoria, por ejemplo, empresarial. Yo empecé como Magdalena, fundamos nuestra empresa entre mi marido y yo en el año 87. Os cuento una anécdota que es, en aquellos momentos, todo el mundo cuando llamaba a la empresa decía, ¿me puede poner con el gerente? Y la secretaria le decía, no, la gerente ya le pasó con Teresa Osés. Dice, no, perdone, quiero hablar con el gerente, ¿no? Bueno, todo eso, estamos hablando en el año 87, lo mismo pues que le ha pasado a la Guardia Civil, nos pasa a la sociedad en general, ¿no? Va cambiando, pero coincido plenamente con estas mujeres que decir que el trabajo, yo creo que los hombres han avanzado mucho, pero que es que las mujeres tenemos todavía que avanzar mucho más. Nos tenemos que creer que somos capaces de hacer las cosas. En mi ámbito empresarial estaba muy mal visto que una mujer fuera empresaria y en el sentido cuando se nos ponía la etiqueta de ambiciosas. La ambición era muy mal vista en la mujer. Sin embargo, iba intrínseca en el hombre, ¿no? El hombre era el ambicioso, el que tenía que sacar la casa adelante. Entonces, yo creo que son aspectos que nos ha tocado romper, que vamos avanzando y vamos mejorando. ¿Las condiciones laborales también ayudan o perjudican? Porque aquí es verdad que, bueno, pues un poco todo lo que tiene que ver con instituciones públicas está más o menos medido, ¿no? Los sueldos son públicos, da igual que seas hombre o mujer, igual que tienen acceso a la función pública, pero en la empresa privada es diferente. Y hay, por ejemplo, una realidad que es la brecha de género salarial que existe y los datos la certifican, ¿no? No sé si en cuanto a condiciones laborales, el sueldo es un ejemplo, pero hay más, habéis sufrido de alguna forma esa discriminación, ¿no? Si queréis empezamos un poco en el orden de la mesa, vamos hacia allá, y si queréis dialogar entre vosotras, deciros lo que queréis, ¿vale? Bueno, en cuanto a las condiciones laborales o a la brecha salarial, que es más o menos lo que estabas diciendo, en la Guardia Civil yo creo que no se da, ¿no? El tema al final se cobra igual, sea mujer o sea su hombre. Y las condiciones laborales pues son las mismas. Al final la actuación policial es la misma, seas un hombre o seas una mujer, y si estás haciendo labores burocráticas pues sigue siendo la misma. En cuanto a la conciliación familiar,
En mi caso yo tengo que reconocer que ha sido siempre muy buena. He tenido la suerte de que, bueno, mis superiores, la verdad, y los puestos de trabajo en los que he estado, pues se me ha permitido conciliar muy bien la vida familiar con la laboral. He de decir que hay aspectos, ¿no?, que no se trata de favorecer a la mujer. Estoy hablando de una discriminación entre hombres y mujeres, ¿no? Parece que la mujer cuando pide una reducción de jornada está mejor vista, sin embargo, si pide una reducción de jornada a un hombre es como que les parece raro, pues, ¿no?, el estereotipo de la mujer de que siempre es ella la que se tiene que encargar del cuidado y del hogar y de demás. Bueno, aspectos a mejorar dentro de la reducción de jornada. No sé si mis compañeras quieren decir algo, lo digo por no pisar un poco el tema. Desde mi punto de vista diría que los aspectos a mejorar sería que cuando uno pide una reducción de jornada no conlleva un horario concreto, sino es una reducción de horas. Entonces hay veces que no se llega, no hay una conciliación plena porque no tienes el horario que tú, por ejemplo, necesitas para conciliar con tu marido. Y, por ejemplo, otra cosa es más que nada pues el tema de, esto a favor, ¿no?, de que hombres que han pedido reducciones de jornada y hombres que están con custodias compartidas, sí que es verdad que se les está poniendo días libres de seguido. Por ejemplo, me refiero a gente que está viviendo fuera o trabaja fuera de la comunidad, ¿no? En mi caso, que yo soy asturiana y vivo en Navarra, bueno, pues tengo compañeros que sí que es verdad que desgraciadamente pues han tenido que divorciar y los superiores les están poniendo todos los libres juntos para poder viajar y estar con sus hijos, cosa que me parece muy bien. Laura. Bueno, yo tengo que hablar de mi experiencia, ¿no? Llevo 25 años trabajando en mi empresa. Por supuesto os tengo que decir, porque si no sería mal para mí, que la igualdad entre hombres y mujeres está, pero desde el primer momento. No he sentido nunca esta desigualdad, pero ya no en la empresa, sino en los ámbitos donde yo me he movido. Me he movido en el sector agroalimentario, donde principalmente es un sector que están los hombres presentes. En las ferias he ido con muchos hombres, a lugares donde quizás yo era la única persona, ¿no? En este momento soy miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio y soy la primera y única mujer. Entonces nunca me he sentido desigual, nunca he sentido una desigualdad en ese sentido, incluso al revés. Quiero decir al revés, tampoco quiero decir que es una discriminación positiva, pero creo que se ha tenido en cuenta. Porque al final las mujeres y los hombres hay que reconocer que no somos iguales, porque si no, no tendría sentido, somos diferentes. Y lo que hay que percibir es que a veces la personalidad de una mujer puede venir muy bien en una empresa, o en un entorno, o en una organización, ¿no? Entonces, al revés, creo que se ha valorado mucho, mi opinión, igual los rasgos que se consideran más femeninos, como la empatía, la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, en ese sentido nunca he sentido una desigualdad. En cuanto a la brecha salarial, pues yo tengo que decir que tampoco. En mi empresa la mitad de las personas, sobre todo de puestos de dirección, son mujeres. No existe brecha salarial, por supuesto. Y sí que la brecha salarial existente yo creo que viene motivada por lo que hemos comentado antes, ¿no? Esa corresponsabilidad. Todavía no hay muchas mujeres en cargos de responsabilidad, por lo tanto, marcará siempre una diferencia. En este tema yo coincido también con Laura y bueno, con la mesa en general, que avanzamos tal y como avanza la sociedad, avanza también nosotros y nuestras familias a la hora de cómo nos tomamos la conciliación. Sí que es verdad que yo considero que en la Guardia Civil la brecha salarial, no es que yo considere, es que es una empresa pública en la que quien esté sentado en una silla cobra lo mismo, sea hombre o mujer. Pero sí que hay una especie de desigualdades indirectas que se dan gracias a que la Dirección General ha sacado los números, las sabemos, que no se pueden llamar desigualdad, entre otras cosas, porque son decisión personal de cada uno y son, por ejemplo, lo que hablamos de las reducciones de jornada, por ejemplo. Entonces, la mayoría de las reducciones de jornada que llevan a una detracción de sueldo en la Guardia Civil son de mujeres y no de hombres, siendo que tenemos exactamente las mismas, pero yo tengo gente en la compañía que son marido y mujer y que el que ha cogido, tienen los dos el mismo acceso a las mismas medidas de conciliación y el que se ha acogido a ellas es la mujer, por el embarazo, por el parto, por motivos personales y familiares en los que como jefe uno no puede entrar, por mucho que yo pueda considerar que ella puede ser más o menos útil que él o al revés. Entonces eso es verdad que la sociedad y las familias y nuestra, entre comillas, misión de visibilizar que se pueden llevar a cabo, tener una familia, tener unos hijos y tener una profesión sin que eso suponga una merma de que unos hijos vayan a tener menos presente a la madre, etcétera. Es verdad que es algo que yo creo que va pues, con el tiempo y con los años.
Y luego otra cosilla que hay en la Guardia Civil que yo creo también que es como para trabajar es la promoción interna. Nosotros, cuando se ingresa desde acceso de Guardia Civil, se puede ascender a suboficial y a oficial. Y ahí es donde hay unos números, unos porcentajes menores, porque también, claro, la edad a la que hay que hacer ese parón de estudiar, etcétera, muchas veces coincide con la edad a la que se suele tener hijos. Entonces, claro, no solo tienen un examen que tienen que estudiar, sino que también unas pruebas físicas y, como hablábamos, somos diferentes. O sea, la que da luz tiene que ser ella sí o sí. Entonces, a pesar de que se dan ciertas facilidades, la realidad es que si uno está de 9 meses, pues no puede hacer unas pruebas físicas. Que esto igual justifica un poco el dato, ¿no?, que aportaba el coronel de que muchas mujeres optan a promocionar, pero en cambio, que a mí me ha sorprendido, ¿no?, obtienen peores resultados que los hombres, que quizá un poco lo que comentas va en esa línea, ¿no?, de que por edad o por situación de la mujer en ese momento en el que quizá lo que te toca es promocionar, pues una no tiene el tiempo para prepararse de la misma forma que un hombre, ¿no? Eso es que, y también, otra cosa también, que esto es un poco impopular, pero yo opino que cuando llegamos a unas vacantes de libre designación, por ejemplo, que se dan pues con una entrevista, porque hay puestos que son de antigüedad y otros que son, como en la empresa privada, una entrevista y dan el puesto. Es verdad que como todos tenemos esos sesgos o esos prejuicios, hay veces que da más miedo contratar, entre comillas, o coger para tu equipo a una mujer si es la primera vez que hay una mujer en esa unidad, y eso tiene que pasar en algún momento. Entonces yo considero también valientes a los hombres que teniendo un hombre y una mujer y que los dos les parecen que son válidos, optan finalmente por elegir a la mujer y romper un poco esos prejuicios que tiene mucha gente, decir, a ver cómo nos irá introduciendo este ser mitológico, ¿no?, aquí en esta unidad que nunca ha habido, ¿no? Pero nunca ha habido, pero claro, es que es la primera vez, entonces siempre tiene que haber una primera vez. Luego ya cuando pasa una vez, ya las cosas como que fluyen mucho más, ¿no? Pero es verdad que esa primera vez también hay una parte de valentía de ese jefe que dice, venga, pues probamos y oye, pues suele ser igual funciona, que si fuera así un hombre, o sea, lo mismo. ¿Seguimos, Marta? La verdad es que me ha venido muy bien la aclaración, porque me ha sorprendido mucho el dato de que había menos mujeres que conseguían el ascenso, y me encaja muy bien con ese periodo de maternidad. Y yo animo, ya que está el coronel, a que donde hay una mujer siempre va mejor. Y eso sin duda, no digo que tengamos que ser las únicas, pero está claro que somos diferentes, como decía Laura, y incluso somos diferentes en la forma de ver las cosas a veces, y somos un complemento entre uno y otros. Y ya entrando en lo mío, nosotros respecto a la brecha salarial tampoco podemos decir que haya diferencias. Hay un convenio de oficina de farmacia, luego hay muchos farmacéuticos en el sector público y no lo hay. A nivel directivo, por ejemplo, en el colegio hay una carrera profesional en donde los farmacéuticos, que por cierto solo tenemos uno frente a 5 mujeres, y a nivel de administración son mitad y mitad, en función de la responsabilidad que vas adquiriendo vas mejorando o no tu salario, pero independientemente del género. Y respecto a la conciliación familiar, yo ahí sí que coincido, creo que lo comentaba Laura también, con que tenemos que ser primero, venimos de una educación y nos han educado a nosotras todavía en esta generación que estamos, y mira que hay gente joven y aún así creo que hemos sido educadas en el cuidado, en el que la responsabilidad del cuidado, yo por ejemplo no tengo hijos, pero ahora tengo a mis padres en edad de empezar a cuidarlos. Están bien, pero ya hay que estar pendiente. Somos un hermano y una hermana, y a mí nadie me ha dicho que tengo que ser yo, pero es que me viene como de serie. O sea, yo creo que eso lo llevamos dentro, y cuando yo le reprocho a mi hermano las cosas, dice, pues que si lo asumes tú, digo, pues es cierto. O sea, que yo creo que ahí tenemos que hacer una evolución también personal, de que el cuidado es de todos y que todos somos, igual que las mujeres estamos demostrando que somos capaces de entrar en el mundo laboral, los hombres tenemos que dejaros que seáis capaces de demostrar que podéis entrar en el mundo del cuidado y de la protección, yo creo también. Y luego, respecto a la conciliación, nosotros tenemos una dualidad en el sector farmacia, porque se da mayoritariamente el caso de que son microempresas, son autónomos con 1, 2, 3, 4 empleados, que normalmente todos son mujeres. Entonces, para nosotras es muy difícil esas reducciones de jornada de un porcentaje pequeño, que hace que a veces sea la titular la que también tiene que conciliar porque está embarazada y a punto de dar a luz, y su empleada
tiene una reducción de jornada, con lo cual no le puede abrir la farmacia en el horario, ni siquiera durante esas primeras semanas de dar a luz. Entonces esto ya, aquí nos faltan igual políticos para decidir esto, pero sí que creo que habría que tener en cuenta, además de las condiciones laborales de conciliación familiar, las de los directivos o las de los propietarios o titulares. Yo en el tema de, como han dicho mis compañeras, perdón, como han dicho mis compañeras, en el tema de la brecha salarial, nosotras no. Y el tema de la conciliación, obviamente yo no tengo hijos, no lo he sufrido ni para bien ni para mal. Pero sí que es cierto que, como decía Laura, al final no somos iguales. Como no somos iguales, quien va a tener los hijos somos nosotras, que somos las que damos a luz, con nuestras mermas físicas, con nuestras mermas de tiempo, y eso acaba afectando a la empresa en la que estás trabajando y te afecta a ti también porque te resta tiempo para, pues eso, para poder promocionar o para poder hacer ciertas cosas que quieres, pero es que esa es la historia, que no somos iguales y no podemos serlo, y al no ser iguales pues te vas a encontrar con ciertos límites. A pesar, o sea, además de aquellas limitaciones que de por sí nos ponemos nosotras a la hora de, pues, o por cultura o por... Realmente toda la vida el hombre ha sido quien ha cuidado de la familia y la mujer quien ha cuidado de los hijos, de la casa, pero hablamos desde la prehistoria. ¿Quién iba a cazar? Los hombres. ¿Quién iba a defender la caverna? Los hombres. Ahora tú dile a una mujer que se coja y diga, no, tú te quedas con los niños, que yo me voy a ir a pegarme con los otros troloditas. Pues hombre, al final volvemos a lo mismo, no somos iguales, entonces cada cual ocupa el rol que le ha ido correspondiendo. Que sí, que ahora ya no estamos en esas épocas y hay que ir intentando aunar criterios, pero sigue habiendo mucha diferencia pues por físico, por fortaleza y por roles asumidos de cuidado y demás. Y porque como somos complementarios, ellos son muy buenos en unas cosas y nosotras somos muy buenas en otras. Entonces, compararlo no ha lugar. ¿Teresa? Voy a abrir el debate. Venga. Igual es la historia que nos han contado siempre. Es decir, que los hombres eran los que iban a cazar. Quiero decir que la historia también se cuenta. Es decir, yo, mira, desde el entorno rural donde vivimos, yo recuerdo las abuelas, las madres, que trabajaban como auténticas cosacas y nunca eran las que llevaban el dinero a casa, las que, de cara a la sociedad, eran ellas las que manejaban el dinero y todo, porque luego al final eran los hombres los que eran los protagonistas de toda la historia. Yo creo que lo que tenemos que hacer las mujeres es adquirir nuestro propio protagonismo. En esos dos momentos que yo considero muy importantes, que son cuando eres madre y cuando eres hija, ¿no? Esos dos momentos, se habla así, cuando eres madre y cuando eres hija. ¿Y cuando eres padre o cuando eres hijo? O sea, el día que de verdad, cuando estemos en esos momentos y a nuestras parejas les impliquemos y ellos se impliquen en estas labores, la verdad que luego nuestra vida laboral va a ser más fácil. Precisamente esos momentos, cuando eres madre, coinciden de lleno en el desarrollo profesional. O sea, coinciden de lleno, ¿no? De pleno. ¿Qué pasa? Yo digo, pues mira, al final un embarazo son 9 meses, de los cuales, pues 5 o 6, si van las cosas bien, 5 o 6, puedes estar trabajando perfectamente. Y después son pues 4 meses más incordiosos, que depende de qué trabajo hagas, lo puedes realizar también perfectamente. Una vez pasado eso, la crianza del niño, pues bueno, la pueden hacer tanto, y estamos viendo cómo la pueden hacer tanto, igual de bien hombres que mujeres, o sea, no hay ningún problema. El problema vuelve siempre al mismo, nos lo estamos creyendo nosotras, es que lo decías, tenemos que dejarles a los varones, que no tenemos que dejarles, que lo cojan ellos, ¿no? O sea, que no tenemos que dejar. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer cosas de estas y poner en
en la sociedad y dar la imagen de que las mujeres somos, o sea, estamos ahí, ya no somos capaces tanto o más, no, estamos ahí y punto y final, ya está, o sea. Sí, retomando también un poco, y precisamente contigo, Teresa, que es la que lo ha planteado antes, esto es un poco lo que, quizá como nos vemos nosotras a nosotras mismas, ¿no? Un poco la percepción que tenemos también y de nuestros trabajos, cómo nos ven desde fuera, ¿no? Y quería enlazar precisamente con el comentario que tú has dicho antes, que nos reíamos porque era jocoso, ¿no? Cuando llamaban y decían, quiero hablar con el gerente, no, quiero hablar con el gerente, cómo nos ven desde fuera, ¿no? Que a mí realmente me da un poco hasta vergüenza en el siglo XXI tener que plantear esto, pero es que yo creo que vemos a diario actitudes machistas, sexistas, discriminatorios, y me está viniendo ahora mismo la imagen de la televisión de Ursula von der Leyen, ¿verdad?, la máxima autoridad de la Unión Europea, siendo ignorada por el señor que pasaba delante, que no se dignó en saludarle porque es que era mujer, ¿no? Entonces la dejó como así para el final. Y es una imagen de la semana pasada en televisión. Entonces quiero que hablemos un poco también de esa... Pues eso, de cómo sentimos, de cómo nos ven. Por ejemplo, 3 guardias civiles. ¿Creéis que imponéis la misma autoridad que si fuerais hombres? O Teresa, Laura, al frente de una empresa, ¿creéis también que imponéis la misma autoridad? ¿O que os ven igual por el hecho de ser mujeres que si fuerais hombres? Marta quizás es un caso particular, pero quizás es al revés, ¿no? Quizá uno va a la farmacia y a veces si está una mujer como que... porque seguimos asociándolo precisamente a ese rol como del cuidado y que te van a tratar con más empatía, con más cariño, ¿no? Entonces, me gustaría que abordáramos un poco ese tema, ¿no? El tema de la discriminación, del sexismo, que, por desgracia, creo que todavía lo seguimos sufriendo todas, ¿no? Si quieres, Teresa, empezamos por ti en este caso. Sí. Mi vida laboral ha estado siempre muy unida junto con mi marido, ¿no? Entonces, realmente yo cuando iba a cualquier reunión siempre se dirigían a él, ¿no? Y sin embargo él era el director técnico y yo era la gerente, ¿no? Y siempre él tenía que decir, la gerente es ella, ¿no? Bueno, digamos que si tú eres consciente de dónde estás, dónde vives y cómo es la sociedad, pues mira, lo vas superando o incluso le vas poniendo hasta humor, ¿no? a esa situación. Y sí que tienes que ir marcando el terreno hasta decir quién eres tú y qué mandas tú. Sí que hay una cosa, es que cuando en el mundo empresarial por lo menos, cuando las mujeres abordamos puestos de poder, puestos de decisión, sí que cuando lo hacemos en primera instancia, yo creo que sí que transmitimos, bueno, con esta será fácil lidiar, ¿no? Y cuando te impones y dices, pues no, esto va por aquí, no va por allí, lo primero que los primeros recuerdos que yo tengo dicen, ¡buah, qué bruja con escoba! Esta es una bruja con escoba, vamos. Con esta no va a haber qué borde es, qué bruja es. Y esas cosas, al principio como mujer, te duelen, pero también tienes que ser consciente de lo que tienes enfrente y dónde estás, ¿no? Y poco a poco, como mujer, tú vas poniendo tu granito de arena, y hoy abordamos pues, situaciones que ya no tienen nada que ver como los años de atrás, ¿no? Magdalena. Me ha hecho gracia cuando ha comentado ella lo de llamar por teléfono. Obviamente a mí me pasó parecido. Cuando yo ingresé no había ninguna mujer, éramos las que estábamos, las 198 distribuidas por toda España, y caí en una demarcación de Cantabria, Polientes, y bueno, pues me presentaron al alcalde, el comandante de puesto, un sargento, y éramos 2 chicas y 2 chicos. Y bueno, pues por avatares del destino, un buen día me tocó quedarme de comandante de puesto, llevaba un mes, y estaba mi compañera de puertas. Vino un hombre a denunciar y sale la muchacha vestida de uniforme y le dice, mire, vengo a poner una denuncia, a ver si podría hablar con su marido. Mi marido no. Dice, y bueno, pues con un guardia civil. Soy guardia civil. Mejor quiero hablar con el comandante de puesto. No se preocupe. Malen, ven. Aparezco yo corriendo, sí. No estaba de uniforme porque estaba de comandante de puesto, no estaba de uniforme. Iba con un pantaloncillo corto de deporte y una camiseta, venía de correr. Y me dice, mira, que este hombre que quiere hablar contigo. Me mira de arriba abajo. Casi mejor vengo la semana que viene. Eso nos pasó varias veces.
que claro, me decía la compañera, joé, así da gusto, no tenemos que trabajar, si salen todos corriendo. Yo entiendo que te pilla de sorpresa, que son señores rudos del campo, que apenas una demarcación en la que era de patatas y no había mujeres, marchaban a Reynosa o a Cantabria, a Santander. Y claro, aparecen allí dos niñas, porque éramos niñas, y claro, estas me van a resolver a mí el problema, pero bueno, joder, acabábamos de llegar, danos tiempo. Y les dimos tiempo y espabilaron rápidamente. Te pones en la carretera, pides la documentación 2 días y rápidamente es al final, supongo, el dar tiempo, que hace falta que las cosas maduren y sobre todo el que tú te lo creas, como ha dicho ella, y te pongas por delante. A la hora de encontrarte a día de hoy pues con delincuentes o historias que hay miles en la carretera, pues volvemos a lo mismo. Si tú sabes dónde estás, sabes lo que tienes entre manos y te plantas con narices, a mí no me ha faltado respeto a nadie. Hasta el día de hoy. No sé mañana, pero hasta el día de hoy creo que la cosa va bien. Bueno, en nuestro caso, como decía, sí que a nivel oficina de farmacia es mucho más sencillo porque sí que están, de hecho, pero sigue habiendo ese cambio o seguía. Yo creo que hemos evolucionado muchísimo. De 15 años para esta parte, 15, 20. Yo abrí la farmacia hace 20 y cuando abrí sí que me llamaba la atención porque me decían, he ido a Don Ángel, que es el médico que está enfrente, y me ha dicho qué tal, pero he dicho, luego ya me explicará la Marta. Entonces decías, claro, tan titulada soy yo como tal, pero él es Don Ángel y yo soy la Marta. Pero yo creo que era una cuestión educacional. Y luego lo del lado de los pueblos y tal, también que me habían visto crecer, también es verdad. Y Don Ángel llegó de fuera para esto, pero yo creo que es muy importante lo que tú decías, que nos lo tenemos que creer. O sea, nosotros a nivel colegio o consejo, es que no hay una reunión donde no haya una mujer directiva, aparte de las nuestras. En el mundo de la industria farmacéutica hay muchísimas directoras generales, hay muchos CEOs que son mujeres y yo creo que hay que creérselo, que hay que llegar con esa autoridad de decir estoy aquí porque me lo merezco. Y si me permitís la referencia a la Guardia Civil, yo creo que las mujeres, en lo que yo percibo en la sociedad, os habéis ganado el respeto con creces, tanto así que hay comentarios de es que me ha parado una tía, y cuando te para una tía probablemente porque hay que ganarte ese respeto y probablemente tenéis que ser más firmes, y yo creo, por lo menos en lo que yo percibo, que sí que lo tenéis. Elena, ¿tu experiencia? Bueno, nosotros tenemos un poco la doble vertiente, ¿no? Tanto a nivel ciudadano, como ha comentado Madalena, como a nivel gestión de equipos, ¿no? Al final, todo el mundo tenemos en nuestra cabeza nuestros prejuicios y todo el mundo, cuando llega un jefe, pues entonces se pone a hacer sus cábalas o sus no cábalas. Yo la verdad es que también no he tenido problemas con el principio de autoridad, pero considero que lo tengo más fácil que en la empresa privada, porque claro, nosotros tenemos un régimen disciplinario en el que tampoco hay cabida muchas... una vez que ya está la orden dada, está la orden dada. O sea, aquí no existen yo haría ni yo haría de otra forma. Entonces nosotros, yo en la compañía son 280 y claro, es verdad que si los 280, como en muchas empresas se ponen a opinar, pues no se avanza profesionalmente. Entonces, como principio de autoridad, ni con los ciudadanos ni con los compañeros, yo he tenido nunca ningún problema. Anécdotas sí, porque claro, de repente pues, el paso de llegar, cuando llega destinada a un sitio, pues normalmente eres la primera mujer, entonces hay gente que dice, la típica pregunta, ¿cómo te tengo que tratar? ¿No? Y pues de ninguna manera especial, dices que nunca trabajo con mujeres, pues tú no te preocupes que va a ser igual que con un hombre, porque no voy a, no sé, lo que hemos estudiado en la academia es exactamente igual. Entonces sí que es verdad que hay como esos comentarios o esas barreras que, bueno, Teresa habrá tenido que romper 200.000 y que ahora ya en 2022 pues son muchas menos, pero de sorpresa de la gente y un poco de a ver por dónde va, como un poco más de prejuicios en algunos casos, que pueden ser prejuicios por ser mujer, por ser alto, bajo, andaluz o navarro, me refiero, que al final los prejuicios como están en cada persona, en cómo trata a las otras, pues los prejuicios que tengan pues ya se les van quitando, yo creo, conforme uno ve que se trabaja exactamente igual y, como dice Marta, en la sociedad yo creo que ya están hartos de vernos, por lo menos aquí en Navarra, que estamos en todos los pueblos de Navarra. Laura. Bueno, yo ya lo he comentado antes, no he sentido nunca esa discriminación, ¿no? No lo he sentido. Bueno, tengo que decir que en mi empresa nunca la he sentido. Es cierto que antes de trabajar en mi empresa, trabajé 3 años en un banco y sí que tenía puesto responsabilidad, pero cuando venía la gente decía, quiero hablar con el director, hasta que veía a la persona, luego ya, eso era al principio, porque enseguida
Si tú resuelves las cosas, enseguida eso se olvida, ¿eh? El tema, por eso siempre venimos a lo mismo, ¿no? No tiene que entrar ni por la fuerza ni por las mujeres, sino por su valía, por su capacidad. Yo en mi empresa nunca he sentido esa discriminación. Es cierto que también he sentido, creo que tenemos que mostrarnos seguras, ¿no? Muy seguras de que cuando tú vas a un lugar o cuando tú estás dirigiendo una empresa, no debes de dudar. Lo que venimos, yo creo que estamos repitiendo un poco lo mismo, porque es sentirse segura, sentir que tu opinión es válida, pero tan válida como cualquier otra. Me da igual hombre o mujer, hablamos de valías, de profesionalidad. Entonces, creo que debemos incidir en eso, en que si estamos donde estamos, tenemos que, hombre o mujer, saber que somos resolutivos, que somos trabajadores, que somos empáticos y en ese sentido, pues muy bien. Nunca he sentido... Una cosa sí que he notado, es que cuando llegaba, por ejemplo, a sitios, sobre todo fuera ya del trabajo, y era todo hombres, igual el lenguaje de los hombres, que podía ser un poco más rudo, había gente que decía, oye, que tenemos aquí a una mujer, no hables así. Solamente en ese sentido, el cortarse un poco de decir ciertas palabras, pero no por otro motivo. Qué suerte. Bueno, yo prácticamente lo mismo, ¿no? Nunca he sentido una discriminación por parte de ningún compañero. Y en estos 14 años que llevo de trayectoria profesional, que he estado en Burgos, La Rioja, bueno, pues por aquí cerquita, en pueblos con muy poquitos habitantes, creo que la gente de los pueblos, no sé, se vuelca mucho con la Guardia Civil. Y a mí la verdad que siempre me han acogido súper bien y me han tratado bien y nunca he sentido ninguna discriminación. Es más, he encontrado más respeto con la gente mayor en los pueblos que quizás en las ciudades. En lo que es en el trabajo, ¿no? Con mis compañeros de trabajo, lo mismo, no he encontrado jamás ninguno que me discriminase. Sí que alguna vez, pues algún tema sexista, con el tema de la reducción, pues yo me quiero quedar embarazada para tener un año de vacaciones, quiero salir las 2 porque quiero comer con mi madre, o quiero comer con mi marido, o con mi mujer, o con quien sea. Bueno, pues o si tienes un puesto de trabajo que igual lo quiere alguno, pues te dicen qué tendrías que haber hecho para que tu jefe te haya dado este puesto de trabajo. Pero bueno, quitando eso, la verdad que yo no he tenido así... Eso es un poco fuerte, ¿no? Es que hay algún compañero que ya sabes. Ya sabéis que, a ver, hay de todo. Sí que es verdad que socialmente yo creo que se intentan dar pasos precisamente para favorecer la eso es, sí. Pero hay medidas que pueden ser polémicas o generar cierta controversia. Hemos comentado antes, por ejemplo, pero ahora quiero que profundicemos un poco más, pues el tema de las cuotas, ¿no? De los cupos, pues, de empresas, o el coronel comentaba incluso dentro de la propia Guardia Civil para garantizarse que haya un porcentaje equitativo de hombres y mujeres. Otro tema, por ejemplo, que está también el tema del lenguaje, ¿no? Que pues se trata de favorecer un lenguaje inclusivo, pero todavía pues te quiero decir, bueno, que no hace falta estar continuamente con él o en ellas y ellos, o, ¿no? Un poco. Entonces, os planteo esas dos cuestiones, por ejemplo, pues como esas, ¿no? Medidas que socialmente se tratan de poner en marcha para favorecer la igualdad, pero que quizá pues generan cierta controversia. No sé por dónde queréis que empecemos, pero bueno, conocer un poco vuestra opinión. Sí, bueno, como dije al inicio no estoy a favor de los cupos o de las cuotas. Creo que esto es un trabajo de igualdad y si estamos apostando por una igualdad, pues no me gusta favorecer a nadie. O sea, no creo que sea necesario un 30% especial para mujeres, porque aquí nadie viene a regalarle nada a nadie. Y el que realmente le guste esta vocación o realmente le guste este trabajo y la actuación policial, pues al final salir con un compañero o una compañera, pues esto al fin es como... Si eres mujer, tienes es la misma autoridad que un hombre. Entonces, no me gusta el tema de las cuotas o los cupos, yo la verdad que lo quitaría. Y el tema del lenguaje inclusivo es algo que, creo que, en mi opinión, se hace un discurso más largo, más tedioso, al final se complica todo y la idea principal se va un poco por los aires. Entonces, no me gusta el lenguaje inclusivo. Pérdida de tiempo, creo. Y creo que no tengo nada más. Yo creo que nos ha quedado claro. Perfecto. Pues yo tengo que decir que me alegra oíros eso, pero además desde el principio, ¿no? Que no estéis de acuerdo con el tema de los cupos o las cuotas,
porque creo que las mujeres no tenemos que valer por cuotas, o sea, tenemos que valer por nuestro perfil, ¿no? Por nuestra competencia, si somos válidas o no somos válidas. Es cierto que quizás hay que tener en cuenta muchos otros factores, como lo que se ha hablado aquí, temas de embarazos, temas de nuestra desigualdad, pero porque somos así, ¿no? Pero yo creo, estoy contenta de que esté aquí con mujeres que piensan un poco lo mismo que yo, que si estás en un puesto estás porque vales, y no porque te han facilitado por ser mujer, y simplemente estás porque vales. Y en cuanto al lenguaje sexista, pues yo, quien me conoce, sabes que soy, y también me alegro, porque es que no me gusta para nada este lenguaje sexista. Creo que es una pérdida de tiempo. Creo que el lenguaje sexista no equivale a igualdad, al revés. En muchos casos me siento ridícula, de verdad, cuando digo a mujeres que hablan de esta forma. O sea, porque además creo que estamos con un lenguaje, como es el castellano, que tiene muchos siglos de utilización, de vigor, y que estamos rompiendo, ¿no?, con estas reglas, que además creo que muchas mujeres nos sentimos englobadas dentro de esas características que las tenemos como nuestras, como lengua. Entonces estoy totalmente en contra de tener que perder tiempo en cambiar textos por lenguajes sexistas, y creo además, y siento decirlo, que son acciones pues más orientadas a ganar visibilidad política, a engrosar presupuestos y cargos públicos. Tengo que decirlo, sé que está también mal visto, pero creo que mucho dinero se está yendo en cosas que no aportan para nada ni a la igualdad ni a la defensa de la mujer, y que tenemos que ser más directos en cosas que realmente hacen falta y no en papeles y en cambiar palabras. Elena. Yo sí que es verdad que los cupos me parece que son tienen mucha controversia, pero no estoy me encantaría estar en contra. En un mundo ideal me encantaría que no existieran cupos, pero sí que creo que en determinadas situaciones concretas creo que son posiblemente necesarios, porque, por ejemplo, yo puedo decir, estoy en contra de los cupos, que entren solamente la gente que tenga méritos, etcétera, etcétera. Estoy a favor absolutamente de la meritocracia. Problema, si en la Guardia Civil nosotros necesitamos mujeres, porque objetivamente necesitamos personas que hagan los cacheos, aunque solo sea por esto tan básica, a las mujeres, ya no hablando de seguimientos operativos a un objetivo que obviamente pues llama menos la atención si van dos, que son un chico y una chica, que si van dos hombres, por ejemplo, o en aeropuertos. Por ejemplo, en el aeropuerto de Pamplona no hay ninguna mujer Guardia Civil destinada, son poquitos, pero no hay ninguna chica. También porque son destinos de antigüedad que los cogen gente muy antigua y todavía no han llegado a este momento. No es por ninguna discriminación, pero la realidad es que allí haría falta, a mí si me dejaran elegir, pues cogería tener una chica, porque si no hay una vigilante de seguridad privada que sea una mujer, resulta que tenemos que ya no se pueden hacer determinados tipos de cacheos o hay que andar llamando a otra persona. También en la unidad en la que está Magdalena, por ejemplo, hay pocas mujeres y también es un sitio en el que es necesario que haya mujeres pues, por el tema de inspecciones, etcétera. Aparte, por supuesto, de que hay la recepción de determinadas denuncias, como puede ser, por ejemplo, temas de violencia de género, agresiones sexuales, etcétera, que generalmente la denunciante se siente más cómoda si la persona que recepciona la denuncia es una mujer. Entonces, quiero decir, si nosotros en la Guardia Civil, no hablo de qué cupos, qué porcentajes son justos o injustos, pero sí que creo que si nosotros en la Guardia Civil tuviéramos 0 personas interesadas, 0 mujeres interesadas en ingresar, por ejemplo, o que todas, por poner un ejemplo, caen en las pruebas físicas, sí que considero que habría que hacer una revisión y decir, ¿a nosotros como Guardia Civil, empresa, nos interesa que haya mujeres? Si la respuesta es sí, pues entonces hay que hacer lo posible. Entonces, ¿qué es lo posible? No sé si lo posible es un porcentaje, un cambio de pruebas físicas, una campaña publicitaria para que haya más mujeres que quieran acceder, pero claro, vuelvo a decir, es como si una empresa cualquiera, si un banco necesita informáticos y no presenta ningún currículum de informáticos, pues es que se tienen que buscar la vida para que haya algún informático que presente ese currículum porque lo necesitan. Entonces yo en el mundo ideal también, como decían mis compañeros, estoy en contra de los cupos porque me encantaría que existiera tan solo la meritocracia, pero la realidad es que con un 8,5% de mujeres en la Guardia Civil posiblemente no sea el objetivo que estratégicamente, siendo que yo tampoco tengo la visión del número 1 de la Guardia Civil, que tiene la visión completa de todo el escenario, sea para él el escenario ideal. Eso en la parte de cupos, que me parece que están totalmente asociados a necesidades como los de cualquier empresa.
Y por otra parte, yo sí que es verdad que el lenguaje inclusivo me parece simplemente que es un poco superficial, no es la palabra que lo definiría, porque si estuviera solucionado todo, digamos, todo el resto de problemas del por qué asumimos que la mujer, pues eso, tiene menor presencia en los puestos directivos, a pesar de que en la empresa privada, por ejemplo, entran al 50% y luego, conforme van escalando, no es ese porcentaje. En la Guardia Civil lo mismo, porque por promoción interna el porcentaje baja con respecto al de los hombres, ¿no? Que igual es porque no se presentan y no hay que obligarle a nadie, pues como cuando hablamos en enfermería, no sé qué porcentaje serán, pero si son un 95% de mujeres y un 5% de hombres y no hay vocaciones de hombres, no hay que llevarle a nadie las orejas a que sea enfermero ni una mujer guardia civil, pero sí que considero que los estudios en profundidad que han publicado también en estas últimas fechas en Guardia Civil sobre quiénes se acogen a medidas de conciliación, quiénes quieren, también hay otro estudio que habla de que las mujeres en la Guardia Civil, por ejemplo, el nivel de idiomas que tenemos es superior al de los hombres y sin embargo los puestos en el extranjero, porcentualmente hablando, con la presencia de hombres y mujeres, son mucho menos de las mujeres. ¿Por qué? Pues igual no quieren renunciar y nadie les puede obligar a renunciar para irse a Europol si no quieren renunciar a su vida aquí, pero está bien saber los datos para poner solución, si es que cabe una solución, y si no, pues decir, oye, pues que cada uno, gracias a Dios, somos libres de elegir la vocación que queremos. Entonces esa es mi percepción de los cupos. Sí que iba a empezar, pero me has hecho cambiar el planning, Elena. Iba a empezar por decir que yo no soy partidaria de los cupos y sigo no siéndolo. Me parece que tenemos que ser capaces de elegir a las personas que hagan. Pero tu punto de vista lo entiendo totalmente. Lo que pasa es que me voy a meter aquí en un sarao que ni me compete y con un cuerpo militarizado y con el delegado del gobierno delante y tal. Pero a lo mejor la solución no es cupos. Yo cuando escuchaba al coronel al principio decir que un 30% de las plazas iban destinadas a mujeres, o sea, se habían reservado, no me ha gustado oírlo, no me ha gustado porque he entendido que habrá, entonces desde mi punto de vista, habrá que ver qué necesidades tiene el cuerpo y aquí en la Ribera dicen que si es pequeña tu casa para meterte en la de los demás, ¿no? Pero yo lanzo mis ideas. Habrá que ver qué necesidades hay y a lo mejor hay que cambiar los sistemas de acceso y no tiene que ser estandarizado y hay que buscar puestos o porque es cierto que lo que tú dices que hay determinados puestos donde la mujer tiene que estar. Pero quizá no tanto por su valía o por su cupo. A mí no me gustaría estar en ningún sitio. Cuando yo entré en el directivo en Madrid eran 3 hombres, 3 mujeres, yo era la única que entraba nueva. Si entraba segura de que no era por cupo. Si hubiera habido 5 hombres, ¿me meterán por mi valía o me meterán porque soy mujer? Y tú misma te cuestionas, y hablábamos antes de lo importante que es estar segura para hacer valer ese puesto. Entonces, a lo mejor, en vuestro caso en concreto, en el caso de la Guardia Civil, habría que ver eso, qué tipo de puestos se necesitan o hacia dónde hay que hacer y hacer unas convocatorias específicas para cubrir esas necesidades. Pero a mí de partida el cupo per se no me parece que sea la solución para defendernos a las mujeres. Porque entonces no se estarán cuestionando los hombres, porque estarán diciendo, ¿pero está porque vale o está porque tiene un 30% de cupo que tiene que estar? Entonces, esa es una opinión respecto al vuestro. En lo mío, desde luego, rotundamente no. Hay que estar o no estar de acuerdo. Y respecto al lenguaje sexista, a mí es que, o integrador, que se llama ahora, creo, me parece inoperativo. O sea, yo entiendo que está bien, pero yo como mujer asumo que es una cuestión práctica usar el masculino para referirnos a todos. Sí que, y lo intento y me parece que está muy bien, y en esa medida sí que apoyo usar un lenguaje integrador en cuanto a usar términos neutros. O sea, por ejemplo, yo ya no hablo de farmacia. A mí me resulta imposible escribir un texto, y con los convenios de la administración pasa mucho. Los y las farmacéuticos y farmacéuticas atenderán a los pacientes es neutros, y recibirán el cuidado y tal. Me parece muy costoso. Entonces sí que tendemos a usar términos como la profesión farmacéutica, el paciente, la persona. Eso sí que me parece correcto, pero las que, como bien decía Laura, acaba siendo una revisión de textos, un departamento que tiene que revisar, que creo que no es muy operativo. Por ejemplo, a nivel nacional nosotros hacemos mucho la redacción en masculino y sí que se pone una cláusula final que dice el masculino respeta a la mujer, el femenino y el tal para hacer, pero me parece imposible y creo que jamás conseguiremos hacer un lenguaje puramente inclusivo, porque incluso yo escucho a las personas más convencidas de ese tipo de lenguaje
y a lo largo del debate, del discurso, se les va, porque es imposible usar siempre los hombres, mujeres para hacer. Entonces creo que es más fácil asumir desde ese punto de vista de la seguridad de la mujer que eso es algo de tradición, que se viene usando por tradición el masculino, que en aquellos tiempos en que iban a las cavernas a cazar mandaban y entonces se les permitió esa ventaja, y que ahora nos sentimos igual de respetadas en ese término, en mi opinión. Voy a empezar por el otro lado, me refiero por detrás, ya que estamos con lo del lenguaje inclusivo. Obviamente yo tampoco, o sea, que me parece, se hace vas a discursos de estos que dices tú, Dios mío, terminará algún día, y es que no acaba, y se hace larguísimo. Y eso por un lado, y por otro, yo en mi casa somos 3 chicas y un chico. Yo llego a mi casa y aunque esté mi hermano, buenas chicas, mi hermano no se siente ofendido. Si están mi padre y mi hermano, buenas chicos. Tampoco mi madre se siente ofendida, no sé, yo tampoco lo veo muy... Y aparte es eso, es algo, como ha dicho alguna por ahí, alguna compañera, muy superficial. Realmente el problema quizás sea más de fondo que de quedarnos ahí. En cuanto a lo de los cupos, tampoco soy partidaria de cupos, como ya dije antes. Yo creo que a la hora de realizar determinadas labores tienes que dar un perfil, y si lo mereces, pues bueno, pues que se te dé. Sí que es cierto que también habría que, como ha dicho ella, depende de lo que vayas a hacer, puedes exigir unos baremos, porque realmente ese 30% de mujeres que decimos que hay en la Guardia Civil, luego ¿dónde están? Porque en mi unidad me parece que no llegamos ni a un 30%, y vas mirando en otras unidades que no hay mujeres, que hay una. Al final, si tú haces que los porcentajes sean iguales, pero resulta que luego en los puestos de trabajo que se necesitan no están esas mujeres, no hemos hecho nada. Entonces, bueno. Pues no hay debate, ¿no? En esto no hay debate. No. Yo sí que voy a romper una lanza a favor de los cupos, en el sentido que yo creo que han sido muy buenos en el comienzo de toda esta historia y toda esta trayectoria que estamos hablando. Pero yo creo que ya había que abordar lo siguiente ya de otra manera. Yo creo que de verdad, incluso han sido necesarios. Es decir, vosotros que decís en la Guardia Civil el cupo del 30%, pues quizás haya sido muy necesario para poner en valor que la Guardia Civil necesitaba mujeres. Ya está, yo creo ya se ha puesto en valor, ¿no?, la necesidad. Bueno, pues ahora habría que abordar, yo creo que el futuro de otra manera, ¿no? Respecto al lenguaje sexista, pues no hay debate, ¿no? Me parece cansino e innecesario. Sí que es cierto que en los últimos años todos hemos aprendido a hablar de otra manera, que yo creo que dan una respuesta mejor a la sociedad que está construida hoy. Yo me siento más cómoda con ciertos lenguajes, pero ya pasado a los y las masculinos femeninos, o sea, yo por ahí tampoco paso. Introducimos ya, si os parece, en el debate un poco en la ecuación, ¿no?, el elemento de medio rural, que también es algo que nos ha traído hasta aquí. ¿Cómo es ser mujer profesional en vuestros ámbitos de actividad? ¿Cómo es ser mujer profesional en el medio rural? ¿Ventajas, desventajas? ¿Qué tenéis que aportar? ¿Con qué retos o desafíos os encontráis? Si quieres, Teresa, retomamos contigo. Le ponemos de título "Cómo ser una mujer rural y no morir en el intento", ¿no? Pues bueno, yo creo que como el mundo rural, ¿qué tiene? Si vives en un pueblo, lo que tiene diferencia de vivir en una ciudad es que eres visible, no tienes anonimato. Y cuando estás ejerciendo tareas de responsabilidad, donde sobre tus espaldas existen puestos de trabajo, es decir, hay familias detrás, ante decisiones, cuando las cosas van bien, todo es bonito y maravilloso, pero cuando los momentos se complican, tienes que tomar decisiones. En el caso, las más duras es hacer, por ejemplo, despidos de personas de tu plantilla. El vivir en un pueblo es complicado. El vivir en un entorno rural es muy, muy complicado, porque tienes que tener como bastante espalda para sostener esa situación. De ventaja, grandes ventajas que tiene, pues que si eres de ese pueblo, vives con la familia,
en los momentos de ser madre es muy cómodo, siempre tienes familia cercana de la que puedes tirar. Desventaja, pues todo pasa en Pamplona. O sea, si te quieres formar en algo, a tu formación siempre hay que ponerle 2 horas más de ir y venir. En el mundo, por ejemplo, empresarial, en Peralta, que requiere personal pues mínimo graduados superiores, pues tenemos pocos niños, hay pocos niños, por lo tanto, pocos estudiantes, e incorporar en nuestras empresas personal cualificado va a ser una tarea complicada, ¿no? O sea, yo creo, a mí me gusta vivir en mi pueblo. Claro, quizás Peralta es un pueblo, son 6.000 habitantes. Claro, pero lo que os comentábamos antes, Peralta recibe cada día 3.000 personas a trabajar, ¿no? Pero son 3.000 personas que entran y se marchan, ¿no? No le dan mucha más vida al pueblo, pese a que ya os digo que Peralta es un pueblo de 6.000 habitantes y tiene mucha vida, ¿no? Un poco lo que, por ejemplo, sí que veo antes en los pueblos era el médico del pueblo, la farmacéutica del pueblo, los guardias del pueblo. Pues ahora ya Peralta, por ejemplo, ya no tiene esa cercanía. Claro, pues normalmente pues todos estos trabajos, todo este tipo de trabajos, venís, trabajáis y os marcháis, ¿no? Entonces ya no hay cercanía pues ni con médicos, ni con Guardia Civil, ni con nada, ¿no? Pues sois unos trabajadores más, ¿no? Que vais y venís. Magdalena. Bueno, yo a día de hoy, recorro toda Navarra, con lo cual no me da tiempo a centrarme en ningún pueblo, pero el tiempo que me tocó estar destinada en una demarcación totalmente rural, muy rural, la verdad que es agradable, pues eso, eres conocida, al principio te miran como la vaca al tren, te hacen hueco hasta en el bar porque nadie se atreve a acercarse, pero bueno, poco a poco te van conociendo, te saludan, te hablan. Ese es un poco un problema, que sabes quién es el que pesca por la noche, el que caza por la noche, el que va con el coche a lo loco, el que anda haciendo trompos. Sabes quiénes son todos, lo único es pillarlos, lo demás. Y claro, y lo denuncias y cuando hay alguna historia, pues ya te ven llegar y incluso cuando estás de paisano, vas a comprar y como haya cualquier historia, enseguida te miran a ti por si acaso. Pero en el fondo a mí me resultó muy agradable el tiempo de vivir en un pueblo. Pero por eso, porque hablas con la gente, sales de patrulla, vas a ver al que tiene la granja de vacas, el que tiene las ovejas, que si quieres que te enseñamos a ordeñar, o que es muy agradable. A mí me resultó un tiempo muy... con sus pros y sus contras, como todo. Pero sí, la verdad que la vida en el pueblo es agradable. Marta, la farmacéutica del pueblo. El farmacéutico, la Guardia Civil y el cura. Claro. Yo creo que ya está una canción de Perales en la rebotica. Yo digo, últimamente cada vez lo digo más, se lo oí a otra compañera de pueblo y me gustó que cada día soy más de pueblo, que no quiere decir que sea pueblerina, pero la verdad es que cada día estoy más contenta de vivir en él. Tiene totalmente de acuerdo con Teresa el no anonimato. De eso, pues de despidos o de pueblo. En mi caso, del domingo por la tarde, ay, que me duele la cabeza y te tocan el timbre y cómo no vas a bajar si es la María. Y lo hace difícil, pero luego es un sitio donde te sientes cómoda, arropada. No es lo mismo, también es cierto que aquí estamos en un entorno rural de la ribera, que es mucho más seguro y aunque tenemos que desplazarnos, tenemos mejores comunicaciones y tenemos más servicios en Tudela y es más sencillo, no es lo mismo nosotros que el norte. Pero sí que lo pensaba viniendo, que no me había dado tiempo a prepararme mucho la mesa, pero como me habíais dicho que era de debate, estaba segura, venía pensando la similitud entre las farmacias de los pueblos y los cuarteles. O sea, pensando, por ejemplo, en el norte o pensando en Cascante, es una forma de fijar población, o sea, que haya la farmacia que pierde el pueblo que pierde una farmacia y pierde un cuartel, está perdiendo habitantes, casi seguro. Con lo cual yo creo que sí que es importante apostar por ellos, ahora que está tan de moda la España vaciada y que además los resultados de Castilla y León han demostrado, sobre todo en Soria, que hay mucha demanda de eso.
Yo creo que sí que hay que apostar por ellos, creo que aportan muchas cosas buenas. Yo he hecho mucho en falta también la Guardia Civil de Cascante de siempre. El teniente antes se pegaba, el teniente, no hemos llegado nunca a tener teniente, el sargento antes se pegaba 15 años en Cascante, ahora se ha convertido en un proceso de ascenso donde no hay arraigo. Yo ahora mismo no sé quién es el sargento de Cascante, en cambio me acuerdo de Antonio de Manolo, de Cuartero, de un montón de gente que han estado y ahora ya no lo hay. Y aquí voy a aprovechar que hay un delegado también para decir que se apueste, o sea, que entiendo que hay que optimizar recursos, es lo mismo que pasa, pero que se apueste por ellos. Cuando yo era niña recuerdo que se cerró el de Ablitas y nos los trajeron para Cascante. En Cascante estábamos orgullosos de tener siempre a alguien en la garita donde poder recurrir, porque eso da mucha seguridad. Yo hago guardias de noche y a mí me llaman y te dicen que viene Pepito o Mohamed y bajas así a pecho descubierto y saber que en el cuartel había alguien hasta que dejó de haberlo, aparte que ya en la casa cuartel, que eso entiendo que es humano y normal, ya apenas se vive, pero ya no se integra en el pueblo, sino que siguen viviendo en otros o tal. Eso para mí en ese momento, por ejemplo, de bajar a la noche, saber que en el cuartel había alguien que luego en realidad era utópico, porque no iba a dejar la comandancia para venirse a mi farmacia, pero estaban ahí, sí que da un respaldo. Y ahora tenemos pues un servicio funcionarial, o sea, tenemos ahí una persona de 8 a 3. Yo, o sea, es que no he vuelto a dar uso de la Guardia Civil desde entonces, por contar un poco mi experiencia personal, que no, o sea, yo siempre he sido de acudir a la Guardia Civil para robos de casetas. Afortunadamente no he tenido grandes problemas nunca, pero ahora me ha tocado varias veces ir a hacer una denuncia y he ido al cuartel de la Policía Foral porque era el que me parecía que era la referencia. De hecho, hablando con Antonio, yo creo que fue un día cuando supe que yo podía acudir al cuartel de Tudela a hacer el mismo uso, pero eso o yo por lo menos no tenía esa sensación. Entonces para mí se está perdiendo un poco esa cercanía y es una parte esencial de los pueblos que a mí me gustaría que en la medida de lo posible y en la medida que haya recursos se mantuviese esas puertas abiertas lo más amplio posible y los cuarteles en el mayor tiempo posible, porque siempre os hemos querido, es lo que tú dices, o sea, siempre han sido parte, por lo menos en nuestra zona. Y yo hablo mucho con la farmacéutica de Burguete, por ejemplo, allí, a pesar de todas las connotaciones políticas que puede haber, o sea, saber que cuentan con la Guardia Civil les apoya y les hace sentirse mejor, por lo menos en mi colectivo. Entonces, que intentéis mantener, ya sé que son muchos y que son muchos recursos, pero que se intente. Elena. Pues un poco en la línea de lo que decía Marta, efectivamente a los ciudadanos en general les da mucha alegría tener un cuartel abierto 24 horas en su pueblo, porque al final llaman y saben que va a haber gente y que van a bajar, porque si no están, los que no estén trabajando pues estarán arriba. Ya nos ha pasado que te bajas como viven allí, pues bajas del pabellón y el requerimiento que necesiten, y como se conocen por el nombre, etcétera, pues claro, nuestra inserción en la sociedad, nuestra convivencia con la gente también nos hace enterarnos de muchas cosas que ocurren en la demarcación, como decía Marina, pues que por ejemplo los casos de bullying ahora nosotros la verdad que nos llegan con mucha rapidez, porque siempre hay pues el hijo de algún guardia, etcétera, que está en el colegio. Por contra, tenemos la parte de la falta de anonimato, que es verdad que nosotros en la parte de la campaña que llevo yo, que serían una de entorno muy urbano, que es toda la comarca de Pamplona, y otra de entorno muy rural, que es toda la parte de Alsasu, Aleiza, Irurzun, claro, cambia totalmente nuestra forma de relacionarnos con la población. En la parte de Alsasu sí que hay problemática por esa falta de anonimato, con hijos de guardias civiles que saben lo que son sus padres, y entonces pues lo mismo que una decisión que alguien no esté de acuerdo con respecto a una decisión de la empresa profesional, pues aquí pasa pues lo mismo, y en cambio en la parte de la comarca de Pamplona no nos ocurre. Entonces tiene su parte buena y su parte mala, esa inserción en la sociedad y esa cercanía, y luego también que la gente llama por teléfono hay muchos que igual en vez de llamar a nuestra centralita llaman directamente al cuartel, oye, que me pasa tal, y entonces en el momento que van a pasar unas ovejas por no sé dónde y hay aquí un camión mal aparcado, entonces llegan y esa familiaridad que tienen con los guardias es lo que
les ayuda un poco, y el conocer pues, al cartero, también lo mismo con policías locales. Para nosotros estar cerca de policías locales en todos los municipios es algo que es súper valioso para nuestra actuación profesional. Y luego también en lo que nos pasa en el mundo rural en contraprestación con el urbano, un poco es que la gente se acerca a denunciar como queriendo denunciar con no sé quién, porque es con esa persona con la que tienen esa relación. Entonces le ponen en conocimiento de esa persona ciertos delitos que igual no se abrirían en otros ámbitos. Y de esa forma lo que hablábamos antes sobre todo con temas de violencia de género, de acoso de menores, de bullying, cosas relacionadas con menores o de ámbito de acoso sexual, tienen más reticencia a ponerlas por escrito si van al cuartel de Pamplona, por ejemplo, que es pues, un poco el que más denuncias recibe, pero que va la gente con mucha más asiduidad. Y en cambio, acudir a un cuartel a poner en conocimiento ciertos delitos, pues cuesta mucho más y se facilita, la gente se abre más, porque igual que estaba recogiendo, yo tengo una guardia, que estaban recogiendo a los niños y de repente me ha contado que a su hija le ha pegado el padrastro, no sé qué, pues entonces eso, si uno no está viviendo en ese pueblo, no se entera. Entonces es verdad que nuestra inserción a mí me parece que es un objetivo a valorar, aunque a nivel jefes es complejo, más complejo planificar el servicio. Si tuviéramos los cuarteles más centralizados sería más fácil planificar el servicio, llevar la logística de vehículos, de cuarteles, porque al final de repente hay un vendaval en Irurzun, se nos lleva al tejado de Irurzun y hay que ir allí a valorar, etc. Entonces son 53 cuarteles con sus 53 problemas, y eso obviamente quien tiene un menor nivel de cuarteles tiene menos gente dedicada a eso. Laura. Bueno, pues yo respecto a la Guardia Civil, tengo que decir, además como lo ha recordado Marta antes, que yo echo de menos cuando estaba la Guardia Civil en Ablitas, ¿no? De hecho, mi mejor amiga hasta los 18 años fue una hija de un guardia civil y yo he dormido mucho en el cuartel, y para mí era como un símbolo, y para toda la gente del pueblo era como una seguridad. Yo recuerdo la inseguridad que sufrimos cuando se fue la Guardia Civil de Ablitas, que se fue a Cascante. Nos acostumbramos, pero no era lo mismo. Bueno, eso es de tiempos pasados. En este momento lo que sí que tengo que decir, que nosotros que estamos en un pueblo, cuando vemos a la Guardia Civil que pasa y pasa por el polígono, yo siento mucha seguridad, ¿no? Porque es verdad, o sea, es un pueblo que está en un rincón, que es un polígono que más o menos está despoblado, entonces te da muchísima seguridad cuando los ves, aunque sea pasando, pues que quieras que no, hemos tenido pues entradas de ladrones, de tal. Que eso yo creo que te pone ahí pues un límite, ¿no? Por lo menos da un poco de miedo. Entonces, para mí es súper necesario y además es muy valorado esta cercanía que muestra la Guardia Civil con los pueblos, ¿no? Y creo que es necesario. Sí que es cierto que a nivel de organización tiene que ser más difícil el organizar 53 puntos que organizar 4, pero también creo que es necesario, ¿no? Muchas veces hablamos que es necesario la universidad en Pamplona o también en Tudela. Pues las dos cosas, porque no tienes que limitarte solo a Pamplona, tienes que ver también qué aporta una cosa, pese a si es más o no rentable, pero tienes que ver lo que aporta. Eso respecto a mi visión de la Guardia Civil, creo que es necesario que esté ahí. Respecto a si ser empresario en el mundo rural es difícil o no, bueno, lo ha comentado antes, lo habéis comentado, creo, Teresa ha dicho, pero todos hemos comentado que se pierde un poco el anonimato, ¿no? Y siempre en una empresa, como en todos los sitios también, como en la Guardia Civil y en todos los puestos, pues los puestos de responsabilidad personalizan mucho lo que es la organización, ¿no? Entonces, cuando hay un despido, cuando hay algo que se mueve dentro de la empresa, salir por ahí te marca mucho. O sea, eso hay que decirlo que como desventaja es absoluto también. Tengo que decir que otra cosa que tenemos en los pueblos es que si antes comentábamos que ese espíritu de responsabilidad de la mujer dentro de la familia existe en algún sitio, es más en los pueblos que en la ciudad. En la ciudad yo creo que han dado un paso adelante. En los pueblos aún estamos trabajando fuera, pero además cuando llegas a casa tienes que ser la voz cantante. O sea, y pocos serán los hombres que planchen. Tengo aquí uno delante que sí, pero otro. Pero bueno, en general, o sea, tengo que decir que todavía tenemos que quitarnos de la cabeza esto. Entonces, por eso es más difícil todavía, si cabe, ser mujer empresaria en un pueblo, ¿no? Pero ser empresario en un pueblo, tengo que decirlo también, que es difícil, seas hombre o mujer, porque creo que existe una centralización bastante grande
todavía en Pamplona, creo que, y además los de la Ribera lo decimos mucho, y me sabe mal que nos digan que nos quejamos, pero no es así, no nos quejamos, decimos una realidad. Parece que Pamplona está más cerca de los de la Ribera que Tudela de los de Pamplona, ¿no? Entonces, tenemos todavía muchas cosas por las que seguir luchando. También tengo que decir que una ventaja grandísima es tener a la familia cerca. Nos ha ayudado, a mí me ha ayudado 100% el tener a mi madre, tengo que decirlo, porque si no igual no hubiera tenido que tener a una persona dedicada a mis hijos, o sea, eso está claro. Jennifer. Bueno, el medio rural. Yo me he considerado siempre una persona bastante urbanita, aunque sí que es cierto que mi familia, pues bueno, siempre ha tenido ganado y he estado siempre en contacto con las zonas rurales. Tengo que reconocer que, bueno, para mí la convivencia en el entorno rural siempre ha sido bastante fácil. Tengo que agradecer a muchísima gente que me ha ayudado cuando solo tenía 20 años y no tenía la familia cerca y me puse mala. La gente se volcó con nosotros. O sea, yo siempre he encontrado el cariño de la gente de la zona rural con la Guardia Civil. Entonces, la convivencia siempre nos la han puesto fácil. A ver, es como todo, siempre encuentras a alguno que no le gusta la Guardia Civil, pero en general la convivencia y, bueno, para mí ha sido siempre ha sido una experiencia muy maravillosa. Ventajas, pues lo que he dicho desde el principio, ¿no? La cercanía que encuentras con la gente, que al final se convierten en tu familia, al estar tan lejos, el ser tan joven, pues bueno, te haces un grupo de amigos que al final pasan a ser parte de tu familia, porque al estar un tiempo largo en el mismo sitio, pues bueno. Desventajas que le vería en la zona rural, bueno, pues al final el tema de los servicios, ¿no? Que si tienes que ir a un especialista tienes que hacerte 200 kilómetros, si los niños tienen que estudiar, poco ocio veo para los peques de 2, 4, 5, 6 años, malos accesos en muchos pueblos. Pero bueno, en cuanto a los pabellones, hay veces que nos encontramos con que no hay pabellones para todos. Y eso sí que veo que es un poco el problema a la hora de alquilar una vivienda en pueblos pequeños, porque a veces los alquileres son muy altos. No estoy hablando de Navarra, en Navarra la verdad que no he tenido que alquilar, pero en zonas limítrofes a Navarra sí que se me ha dado el caso. Al final son sueldos bastante más bajos que en Navarra, y son alquileres muy altos, y luego la problemática de que a veces te encuentras de que en el mismo pueblo no tienes para alquilar. Y no sé si vamos a hablar sobre los cuarteles. Pero en cambio sí que, y Elena lo planteaba muy bien, sí que yo creo que todas pensamos, ¿no?, que es necesario que haya mujeres en el cuerpo en general y desde luego en determinadas unidades y servicios en particular, ¿no? Entonces, claro, uno llega un poco a la conclusión de no hay suficientes mujeres en el cuerpo, pero necesitamos que haya mujeres en el cuerpo. Entonces, una reflexión final un poco de cada una, pues no sé, ¿no?, qué ideas, qué sugerencias, cómo hacemos que haya más mujeres en la Guardia Civil. Si te parece, Jennifer, retomamos por ti y al final, pues que haya un poquito de tiempo si tenéis alguna cuestión. Bueno, es evidente, como dijo el coronel, que los números están ahí, solo un 8% están en la Guardia Civil y somos un 50% mujeres en la población, ¿no? ¿Mujeres en la Guardia Civil? Claro que hacen falta porque, como bien dijo la capitán, pues hay especialidades que exigen que estén mujeres. Creo que con el tema de los cupos o las cuotas, bueno, es totalmente en contra. Porque creo que la Guardia Civil, muchas veces la imagen que se ofrece de la Guardia Civil o lo que las chicas o las mujeres piensan de la Guardia Civil es que es una imagen muy masculinizada, jerarquizada o muy militarizada. Y no es así. Se llega incluso a cuestionar a veces la feminidad de una mujer por ingresar en un cuerpo como la Guardia Civil. Y yo quiero decir a todo el mundo que eso no es así, ¿no? Creo que las sugerencias para que una mujer entrase en la Guardia Civil sería más bien el de visibilizar, ¿no?, el poner la visibilidad de la institución en general, ¿no? Hacer, pues bueno, llegar más a los ciudadanos. Igual que me pasó a mí cuando vi el desfile y entonces dije me voy a ir a la Guardia Civil, pues creo que habría que enfocar un poco eso, ¿no?, el visibilizar a la mujer, visibilizar a toda la institución. Desde jornadas en los coles, desde que tienen 3 años, enseñarles pues un poco el perro, ponerles los chalecos, bueno, pues tener la cercanía con el ciudadano, ¿no?
Y luego, pues en cuarto de la ESO ya pues como una salida laboral, ¿no? Enseñarles un poco pues qué salidas, además de las universitarias, los grados y demás, pues sí que hacer una jornada de puertas abiertas y enseñarles pues qué tipo de especialidades, que como bien dijo la capitán, pues hay cosas que, piloto de avión o mecánico de helicópteros, eso es algo que es súper motivador, ¿no? A la hora de... Entonces yo creo que con eso quizás habría más mujeres en la Guardia Civil. Si siguiésemos, que ya está la ley, pero bueno, pues mejorar un poco el tema de la conciliación familiar siempre que fuera posible, porque hay veces que evidentemente no se puede ofrecer la concreción horaria a todo el mundo porque no hay puestos de trabajo para todo el mundo. Y creo que, bueno, pues así sería mi forma de atraer a las mujeres a la Guardia Civil. Bueno, la forma de atraer a las mujeres a la Guardia Civil, bueno, vosotros lo sabéis más que las Guardia Civil, ¿no? Pues, sabéis que se necesita más que lo que yo pueda decir. Yo creo que es necesario, pero además con una cosa que has comentado antes, Elena, que era, por ejemplo, en puestos claves, o sea, la empatía que se puede mostrar de cara a un cacheo de una mujer no es lo mismo, o sea, y es necesario, ¿no? Entonces, a mí yo identifico lo que has dicho tú también ahora, Jennifer, cuando hablamos del empresario, sobre todo en la asociación a la que pertenezco, ¿no? El visibilizar la figura del empresario desde el colegio. Creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí. Vamos a visibilizar la figura de la mujer guardia civil, de la Guardia Civil en general y de la mujer Guardia Civil desde la educación. Creo que eso es lo que más podemos hacer para que las mujeres sigan creciendo, para que las mujeres guardias civiles sigan creciendo y las mujeres, yo no iba a decir farmacéuticas, pero sí las ingenieras sigan creciendo, ¿no? Visibilizar los puestos de las mujeres desde la educación, de la misma forma que la de los empresarios, en nuestro caso, porque sabéis que los empresarios en algunos ámbitos parecemos monstruos. Así que eso, educación. Elena. Nosotros, yo creo que lo que nos... Tenemos diversas dificultades. Yo soy la primera que, en concreto, no necesité ver una mujer vestida de uniforme para darme cuenta que quería ingresar en la Guardia Civil, pero es que hay cuando vamos a charlas en los colegios, a mí me sorprende que en el año 2022 niños ya mayores, ya con acceso a internet y a todo, no les sorprenda que exista una mujer uniformada, que es un tema que es verdad que no hemos comentado, pero también en el tema de la juventud hay muchas cosas que me sorprenden en materia de igualdad, por ejemplo, también sobre que tengo guardias civiles que tienen 55 años, que nunca han tratado con una mujer, que normalizan mucho más que cuando vamos a un colegio y hay niños de 16, 17 años que parece que tienen más metidas desigualdades o tratos como más violentos, no solo con respecto a la mujer, sino en general violencia, ¿no? Entonces, que eso sería otro tema. Pero en cuanto a mujeres dentro de la Guardia Civil, yo reconozco que no entiendo muy bien el por qué no resultamos atractivos, porque yo soy una absoluta convencida de que, aunque yo no tenía una vocación desde los 5 años, de hecho yo lo decidí cuando tenía, ya después de la selectividad, cuando tenía 18, me parece que es un lujo de trabajo por el cual puedes moverte a la ciudad que tú elijas. Yo me puedo ir 2 años destinada a Canarias, volverme a Pamplona, cambiar de especialidad, hacer cursos, el del Seprona, el de helicópteros, de irme al extranjero, en Europol, etcétera. Entonces, me parece que todo tiene que pivotar sobre el desconocimiento y la falta de visibilidad, lo que hablábamos. También pasa mucho en el ámbito de empresa, también con los emprendedores, etcétera, ¿no? Que al final ahí, si uno ve que al de al lado son todo dificultades, pues claro, obviamente nadie se va a meter en ese ámbito. Entonces, nosotros yo sí que considero que nos faltaría igual más visibilidad, porque sí que mucha gente necesita el verlo físicamente para saber que puede acceder a ello, ¿no? Porque aunque todo el mundo sepamos que existe la Guardia Civil y que podemos ingresar como cualquier ciudadano, igual pues ella hasta que no vio el desfile pues no se vio con ese uniforme. Entonces, con la visibilidad y terminando con ese desconocimiento que hay, aunque sea raro actualmente, aunque tengamos acceso a todo, sí que se podría mejorar. Y luego de implementar el acceso de la mujer en concreto, porque me parece que el desconocimiento es absoluto tanto para hombres como para mujeres, y aumentar el papel de la mujer a mí también me parece fundamental por
la diversidad, porque la diversidad en los equipos, para mi gusto, da muchísima riqueza, ¿no? Si todo el mundo somos un poco del mismo perfil, me parece que la creatividad y los cambios y la evolución y el desarrollo de esa unidad o empresa o lo que sea va a ir mucho más despacio que si tenemos un equipo muy diverso con muchas que aporte diferentes ideas desde diferentes puntos de vista, tanto hablo de edades, géneros, formación, etcétera. Entonces, me parece que necesitamos tanto más mujeres por dar la imagen a la sociedad de que efectivamente en la Guardia Civil es un sitio en el que trabajamos y normal, no tenemos ningún tipo de carencia ni problema, y también por dar un servicio pues todavía de mayor calidad. Marta. Pues a mí, con esa ilusión que le ha puesto Elena, tengo claro quién tiene que hacer la campaña de promoción. Porque la verdad, el coronel que no se queje, que tiene muy buenas preceptoras. Eso es, porque la verdad es que daba gusto. Yo creo que sí que faltan mujeres. Cuando me llamaba Antonio para planteármela un poco la jornada y de qué iba a ser, me decía, hablar sobre el papel de la mujer en la Guardia Civil. Y digo, pero si no conozco ninguna, y yo he tenido mucha relación con la Guardia Civil pues por lo rural y porque desde la pandemia, la verdad, y aprovecho para agradecer la labor de la Guardia Civil de estar siempre pendiente de los farmacéuticos, que éramos de los pocos que estábamos en activo ahí, y digo, no conozco a ninguna. Luego vi que venía una además de Tudela también y no, o sea que sí que tengo claro que hacen falta más, además ya no solo por un tema de cacheos o tal, que yo fíjate, yo creo que eso hasta deberíamos superarlo. Cuando a un guardia civil está cacheando y creo que cuestionar eso, o sea, muchas veces cuando lo ves dices, por supuesto que te sientes más cómoda, si te tienen que en el aeropuerto cachear sea una mujer, pero igual que si vas al ginecólogo y es hombre, efectivamente. O sea que yo creo que si queremos igualdad tenemos que tenerla clara también para todo, pero sí que hay ciertas cosas que se cuentan con más comodidad, pues violencia de género, acoso, el bullying, sí que esa empatía que las mujeres todavía, y que yo creo que eso es genético, eso no es educacional, sino que hay cosas que te sientes mejor, sería mucho más útil, y por supuesto en puestos de responsabilidad y puestos directivos. Yo no sé muy bien cuál es el motivo, pero a veces pienso, y no sé tampoco, ni me he puesto nunca a investigar, pero me ha llamado la atención cuando hablaba de la España vaciada, que ahí es donde más mujeres decidían apostar o intentar acceder a la Guardia Civil. Y no lo sé si tiene que ver, o estoy diciendo algo descabellado, si puede tener que ver con la cantidad de cuarteles que hay en esa zona y la no excesiva, justo en la línea contraria de lo que tú dices, que es lo ilusionante, la no excesiva movilidad. Porque claro, para una mujer, y tal y como estamos ahora, mover a sus hijos, la Guardia Civil yo creo que siempre ha tenido un problema de movilidad con sus hijos. O sea, al final yo recuerdo cuando el pobre hijo llegaba a mitad de curso a clase y era el desconocido del cuartel, en un sitio donde eran muy bien recibidos. Si ya te vas a un sitio donde no son bien recibidos, no cuento. Entonces eso para una mujer entiendo que tiene que ser mucho más difícil, primero tener un marido que sea en tu misma línea y que entienda que aquí nos movemos los dos en lo que necesitan los dos, y luego además mover a tus hijos para esto. Entonces no sé, yo ahí lo suelto como pensamiento, no sé cuál es la solución, pero a lo mejor podría haber otro tipo de ascensos o de carreras que no requieran tanta movilidad, porque no sé muy bien cómo es solo percepción desde fuera. Complicado, no sabría cómo hacerlo. El ejemplo, pues si me permites, estaba pensando, las niñas de pequeñas suelen decir que quieren ser profesoras o peluqueras, porque es donde van, al cole y a la peluquería que les corten el pelo. Entonces, lo que decíais de que vayan viendo y que las vayan, pues a lo mejor en los colegios hay que fomentar que vayan más mujeres, a lo mejor que tal, y ver que también puede ser, porque a mí eso siempre me llama la atención. Dices, profesora, peluquera o lo que es tu madre, claro. O princesa. O princesa, o sea, eso es. Sí, ya... Entonces, ver esa profesión como femenina desde pequeña, yo creo que también puede ser bueno. Lo tuyo es lo no habitual. Claro. Yo creo, no eres hija del cuerpo ni nada. Nieta. Ah, nieta, bueno, por lo menos. Teresa. Pues yo creo que la tarea es visibilizar. Yo, por supuesto, no voy a decir ninguna opinión sobre la Guardia Civil porque desconozco, de verdad, lo desconozco. Sí que como a nivel personal, yo voy a trabajar, paso pues todos los días por lo menos 4 veces delante del cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Y sí que en los 2-3 últimos años sí que me ha hecho gracia, además agradable, o sea, el ir viendo mujeres guardias, ¿no?
Y esto pues hace 2 o 3 años que las he empezado a ver, ¿no? Lo que os digo, afortunadamente yo siempre digo que tratar con la Guardia Civil, digo, mira, no conozco a nadie, pero es lo mismo que no conozco al médico de cabecera, yo creo que es bueno, ¿no? En ese sentido. Y lo que os digo, que yo me hago un chiste, ¿no? Me digo, a ver cuando veo que las saludan a ellas, o sea, quiere decir que ya habéis pasado ya de ser guardias, que vais ascendiendo, sí. O sea, que vais evolucionando en el cuerpo, ¿no? Realmente lo que estáis planteando de cómo introducir mujeres en la Guardia Civil también lo vemos dentro del mundo de las empresas. O sea, una empresa industrial, yo desde hace muchos años que la tengo, me muevo entre hombres y prácticamente me sigo moviendo entre hombres. O sea, realmente yo creo que todo esto se puede resumir en un tema cultural, que tenemos que avanzar como sociedad y como cultura. Y que el hecho de que luego las mujeres tengan más acceso al mundo laboral va a ser una consecuencia de todo este avance. Así que jornadas como esta, y yo pienso que es visibilizar, no tener miedo de contar nuestras historias, no tener miedo de nada, porque es la única manera que los demás y las demás se fijen en nosotras, ¿no? Y desde luego, yo siempre digo que lo mejor que podemos hacer es contar nosotras nuestra propia historia, que no nos la cuente nadie, o sea, que no la cuente nadie por nosotros, ¿no? La contamos nosotras, ¿no? Sí, precisamente me viene también un poco a la cabeza que hace poco hubo una jornada, ¿no? Por el tema de los perfiles STEM también, ¿no? Dirigidas a niñas, y decían lo importante que es que haya referentes, ¿no? Que las niñas, pues hablamos en ese caso de las carreras de ciencias, ¿no? Pero podemos hablar precisamente del perfil de mujer guardia civil, del perfil de mujer directiva, y la importancia de que existan esos perfiles un poco de referencia, ¿no? Que hoy en día, ¿verdad?, que tenemos a la juventud enganchada a los móviles, a las redes y tal, bueno, pues que también se visibilice, y seguramente también a través de esos canales que quizá no son convencionales, ¿no? Pero crear mujeres referentes en sus ámbitos de actividad, que creo que es un poco lo que todas habéis venido a decir.